Bonjour, messieurs, dames. Donc Stéphanie Larand du Buenos días, Réseau señoras y señores. international des Yo soy organismes de Stephanie bassin Lagón y Riob. pertenezco a la Red Mesdames et Internacional messieurs, chers de membres du Organismos de Riob, Cuenca. merci à toutes Señoras y et tous señores, pour queridos votre miembros participation à ce del premier RIOC, webinaire muchísimas gracias por d'une série participar de en este deux primer en webinario. Es 2026 una serie organisés par compuesta le por Riob dos et webinarios soutenus financièrement par organizados l'Office por el français de RIOC la y biodiversité con el apoyo et financiero de l'Agence la de l'eau Oficina Artois Francesa de la Picardie, que l'on remercie. Biodiversidad y la Agencia del Agua Webinaire autour Aqua du sujet de Picardie, a quien les damos l'intégration las des eaux non gracias. conventionnelles En dans le mix estos hydrique, webinarios avec vamos une a hablar sobre la perspective de integración de gestion las aguas no intégrée des convencionales en el ressources mix en eau hídrico, par retos y bassin. oportunidades para la Cette gestión année, nous integrada aurons de los deux recursos webinaires, le premier hídricos. sur le ruissellement, celui Este año d'aujourd'hui, vamos a tener dos et le webinarios. El second primero sur va a la tratar réutilisation sobre des eaux la usées desalinización y el fin d'année. segundo sobre la À chaque reutilización de fois, las c'est la porte aguas d'entrée qui est residuales celle que se de celebrará al final l'intégration del de ces año. ressources non Cada vez conventionnelles dans le mix vamos a hablar hydrique de la integración de et la los prise en compte recursos des no piliers de la convencionales del gestion mix intégrée des hídrico y ressources en la eau toma en pour cuenta mieux de los pilares de la prioriser les gestión integrada de solutions, los mieux faire recursos face hídricos aux para mejor défis qu'elles appellent. priorizar correctamente las En soluciones y hacer parallèle, nous frente a souhaitons los vous indiquer desafíos. que le RIOB Al mismo lance tiempo, la queremos rédaction de son manuel indicarles dédié que au mix RIOC hydrique. va a Il lanzar la redacción consiste de à su partager des manual études de cas. dedicado al Donc, mix on fait hídrico. appel Consiste aux en contributions. compartir diferentes Et si estudios vous de êtes caso. intéressé à En partager este votre caso, pedimos expérience, contribuciones. n'hésitez pas Si les interesa à compartir su contacter le RIOB experiencia, ou donner pueden ce message contactar dans le chat RIOC o pour también indiquer pueden que vous dejar un souhaiteriez mensaje en el chat y participer pueden indicarnos à que ce les gustaría webinaire du RIOB participar sur le mix hydrique. en el manual de RIOC Face sobre au el mix changement hídrico. climatique et aux tensions croissantes sur la Para hacer ressource, frente al les cambio climático territoires y a las doivent toujours plus tensiones diversifier en los leurs diferentes solutions pour tenir. territorios, Pour hay le que encontrar RIOB, la diferentes gestion intégrée soluciones des ressources en eau est une y para boîte à RIOC la outils gestión transversale integrada de qui recursos de doit agua es s'adapter à tous les es contextes una et qui herramienta doit transversal que tiene intégrer que l'ensemble adaptarse des a todos ressources los concernées contextos y que par tiene la que gestion de integrar l'eau. todos los Or, recursos nous voyons dans de implicados nombreux en la pays gestión del que les agua. ressources dites Vemos que en non diferentes conventionnelles países sont de plus en plus aquellos mobilisées recursos que et se doivent être llaman pris en normalmente no compte par la convencionales se filière, movilizan y tienen parce que qu'elles créent tenerse en également cuenta. de nouveaux ¿Por enjeux, qué? notamment Porque intersectoriels, hay d'articulation de nouveaux nuevas usagers, problemáticas, sobre todo nécessitent de interseccionales, en nouveaux nuevos moyens de usos. financement, También necesitamos nuevos nécessitent medios également une de planification accrue, financiamiento. También une necesitamos una priorisation plus étroite planificación, et una donc priorización d'agir más estrecha avec tout ce qu'elle y por sous-tend lo tanto de necesitamos connaissances, de actuar dialogue, de con todos los gouvernance, conocimientos, todos peut-être los à même diálogos y todas de las mieux répondre aux gobernanzas défis posés disponibles. par la Todo esto nos mobilisation de ces ayudará eaux a dites responder non mejor conventionnelles. a los desafíos a los que nos Pour enfrentamos a la initier hora de la movilizar séquence, estas nous aguas no aurons une présentation convencionales o recursos no introductive convencionales. de Yanis Parkani, Vamos a empezar formateur con una à l'Office presentación international de de l'eau, Yanis qui va poser le Farnaki, que es sujet formador de en tratamiento de l'intégration aguas en la des Oficina Integral saluants dans del le mix agua hydrique. y nos va a Dans hablar de la l'esprit du RIOB, integración qui promeut de le la partage desalinización en d'expériences el mix concrètes, hídrico. En nous el aurons un espíritu de panel avec Río, des institutions donde chargées de la intentamos gestion des ressources promover en eau diferentes sur leur experiencias, territoire tendremos un respectif, panel de las qui instituciones présenteront encargadas de la leur point de gestión de los vue, leur recursos hídricos en expérience sur la su territorio. Van a mobilisation compartir sus des puntos de eaux non vista, sus conventionnelles, les experiencias sobre la les movilización de défis recursos que hídricos cela no implique de convencionales. gérer También van a la hablar gestion des sobre los ressources en eau diferentes et les réponses desafíos qui ont para pu la être gestión de apportées los recursos sur hídricos chacun de y leurs las diferentes territoires. respuestas que han podido dar en cada uno de Merci, sus on territorios. remercie vivement ces Me intervenants, gustaría notamment du asimismo darle Cap-Vert, las de l'Arabie gracias Saoudite a et du réseau los méditerranéen des participantes y a los organismes de bassin panelistas pour leur témoignage. de la Agencia Nacional Et del avant Agua y toute Saneamiento de chose, Cabo j'appelle Verde, donc Yanis de Farkani, Arabia formateur Saudita au y de la Centre Red national Mediterránea de routier de l'eau Organismos en de France, Cuenca. à prendre la En primer parole lugar, pour me nous gustaría dresser un pasar la tableau palabra a Yanis progressif de Zafkani, l'évolution formador en technologique tratamiento de aguas, Oficina Internacional que del cela Agua, pose d'un point de vue de para la que gestion des nos ressources en hable eau. de la evolución Yanis, tecnológica à toi la parole en 15 minutes, s'il y te plaît. desde el punto de vista de la gestión de los Merci recursos. beaucoup Stéphanie. Yanis, Est-ce le que pasamos la tout le palabra. monde Muchísimas m'entend gracias, bien du coup? Stephanie. Est-ce que du ¿Todo el côté mundo de la puede régie, escucharme Très bien. correctamente? tout est OK? Allez, parfait. ¿Funciona Ça marche. Donc mi du coup, bah, sonido? Sí, merci beaucoup perfecto. Stéphanie. Bonjour à Muchísimas toutes et gracias, bonjour à tous. Stephanie. Je vous Buenos souhaite días a également todos y a la todas. bienvenue dans ce Me webinaire. gustaría darles Donc una je m'appelle cálida Yanis bienvenida a este Farkani, je suis webinario. Yo formateur au soy sein de l'Office Yanis international de Farkani, l'eau, soy formador en l'OIO, tratamiento de dans aguas en la Oficina laquelle vous pouvez Internacional me del Agua, la retrouver en OIO. animation technique de plusieurs De hecho, me formations, ocupo dont des de animar formations técnicamente poussées diferentes sur les formaciones. technologies También de tenemos l'osmose inverse notamment. formaciones Donc, sobre las c'est tout tecnologías naturellement de la que j'ai osmosis accepté inversa. voilà, de faire Por cette eso ouverture mismo, lorsque mes he collègues du aceptado RIOB sont llevar a venus me cabo chercher, la car
lectura c'est cuando vrai los que compañeros de Río le me pidieron que lo désalement, hiciese. ça reste un sujet particulier. Es verdad que la Et desalinización sigue il siendo fait una temática partie, bastante nous dirons, particular hoy en día. de
de ces thématiques sur lesquelles Y de beaucoup de monde hecho, es a un una de avis. estas temáticas en Parfois, las que hay avant muchas d'en avoir personas que tienen analysé una les opinión conditions, y c'est muchas vrai, veces tienen opiniones et antes de reste haber quelque chose de analizado las soumis à condiciones. beaucoup de débats. Et pourtant, La la vraie question desalinización n'est sigue pas, estando en el ou centro de plutôt los elle n'est debates. plus, Y est-ce lo qu'il faut cierto dessaler? es que ahora Pour moi, mismo on no nos a preguntamos si passé cette question parce que la necesitamos technologie, llevar a elle est cabo là la depuis de longues desalinización o années. no, porque Il la faut tecnología está ahí réussir à desde passer hace à travers bastantes certains años. blocages. Lo que tenemos que Et pour moi, hacer du coup, es la vraie question, sobrepasar elle est ciertos plutôt dans bloqueos. quel Y la système verdadera de gestion de pregunta l'eau, que tenemos que sur quel hacernos, según mi territoire propia et à quelles opinión, es conditions en le qué sistemas de dessalement agua, en a-t-il sa qué place. territorio y en qué C'est à cette condiciones se question tiene que qui producir est, esta on desalinización. va le dire, certes un peu plus exigeante, mais Sé que également esta plus utile pregunta es que más nous exigente, devons pero también consacrer es du mucho temps et más surtout útil. consacrer de l'énergie. Para ello vamos a tener que dedicar tanto Du tiempo como coup, en energía. guise d'introduction très générale, comme Así vous le que savez, como introducción l'eau muy douce general, n'est me pas une gustaría ressource darles uniforme sur notre ciertos planète datos. et Como bien selon saben, les el agua territoires, dulce no es un elle est recurso abondante ou elle est uniforme en rare, el elle est planeta. bien Dependiendo de gérée ou elle est los sous territorios, pression, el agua es elle est abundante o stable ou elle est escasa, de es plus en plus estable imprévisible, o es etc., etc. Et cette imprevisible, etcétera. diversité des situations, c'est Esta le premier diversidad point de las que j'aimerais que situaciones tout le monde es garde en el tête. primer C'est punto qu'il que me n'y a pas une gustaría réponse que universelle à la retuviesen. question de l'eau Tener en et cuenta que no du hay coup, una le respuesta universal dessalement en ne fait pas cuanto exception. al tema del agua Et y por lo donc, ce tanto qui en tampoco hay una revanche est respuesta partagé, universal para la c'est desalinización. Lo que sí que podemos decir Yanis, on ne t'entend plus. de nombreuses Yanis, régions no du le monde. escuchamos. On parle de changement climatique, on parle d'évolution Hablamos des de usages cambio agricoles et climático, también industriels. hablamos de la Parfois, on parle de evolución l'impact del de uso de l'urbanisation. agua para usos En bref, agrícolas, des industriales, a facteurs veces también hablamos del qui impacto sont de la bien urbanización. documentés, Estos mais dans factores les effets, cuentan con mucha sont documentación. variables selon les Los contextes. efectos de los mismos varían Du coup, dependiendo de los pour contextos. imager, on va dire, le cas français, qui discute Así que pas mal de ahora me dessalement depuis quelques gustaría mois maintenant. hablar un poco Donc sobre el c'est caso surtout francés, pour vous faire porque part en des el caso réflexions francés se actuelles. habla C'est pour bastante de cela la que je prends l'exemple de la France. desalinización. Me Il faut gustaría savoir hablarles que de dans una le cas reflexión de actual que notre estamos pays, teniendo il y a une en note qui a été Francia. publiée En el en caso de nuestro 2025, país, donc en juin en plus précisément, 2025 qui se souligne presentó una que nota en jusqu'à junio. En 88% esta du nota se territoire destaca que el métropolitain 88% pourrait del territorio connaître d'ici metropolitano 2050 une francés tension hydrique de aquí modérée a à sévère. 2050 podría C'est enfrentarse a une tensiones projection, hídricas de bien entendu. moderadas a Elle n'est pas là pour severas. être Esto es una alarmiste, proyección, ce n'est pas une por certitude, supuesto. No mais es algo elle que quiera mérite ser quand même alarmista y no es una d'être certitud prise au tampoco. sérieux No dans les obstante, creo que es exercices de algo que se tiene que planification. tener en cuenta, sobre Et todo c'est en los ejercicios de précisément parce planificación. que les ressources conventionnelles sont sous pression Y teniendo que en la cuenta que los notion recursos de mix convencionales hydrique, están bajo eh bien, elle prend presión, tout son sens. el mix Comme on hídrico tiene parle todo el sentido de del mix mundo. énergétique pour ne pas dépendre d'une Hablamos seule también, source por d'énergie, ejemplo, del eh mix bien, le mix hydrique, energético para c'est no tout simplement depender l'idée qu'un de una única territoire fuente de doit energía. Entonces, el diversifier mix ses ressources en eau. hídrico quiere decir que un Et du territorio coup, tiene que dans ce diversificar sus contexte, recursos il y a hídricos. plusieurs Entonces, leviers sont teniendo sur en la table. cuenta este Donc vous contexto, avez la tenemos diferentes sobriété, opciones sobre la vous mesa. Por avez una parte, la tenemos el ahorro de réduction des agua. pertes Por dans les otra parte, réseaux, también tenemos la vous avez la reducción de réutilisation des fugas o eaux usées pérdidas. traitées, Tenemos la trouver de nouvelles reutilización de ressources aguas et residuales, parmi buscar nuevos toutes ces recursos. solutions, Y eh entre bien, il y a le todas estas dessalement. soluciones también tenemos la Ce webinaire, desalinización. du coup, il porte sur ce dernier, non parce qu'il En este serait la webinario solution vamos a hablar prioritaire, sobre c'est esta très última important de le opción, la comprendre, mais desalinización, parce y no qu'il est de porque sea plus la en plus solución présent prioritaria, dans les débats sino porque es et una qu'il mérite solución que d'être cada vez analysé está más avec, presente en du los coup, le debates y por même lo tanto regard consideramos rigoureux que se qu'on tiene que appliquerait analizar à con n'importe el quel mismo outil de gestion de enfoque l'eau. riguroso que N'oublions aplicaríamos pas para analizar cualquier également otra que herramienta cette de gestión technologie, del elle est agua. mature También et tenemos que elle est tener en cuenta que déjà se trata de una déployée à grande tecnología échelle madura dans de y que ya nombreux está pays. Et presente il est en donc gran escala en en quelque muchos sorte países. dangereux, je dirais, de ne pointer du doigt Por qu'un lo contexte, tanto, es incluso local. peligroso Et decir pour reprendre un, l'exemple de la eh, France, que c'est un encore contexto plus local pues no tiene que important car utilizar notre esta herramienta. utilisation, voilà, Puedo locale escoger el justement de ejemplo de l'osmose Francia. inverse, elle est complètement anecdotique. Il faut En donc nuestro caso, ouvrir, la osmosis des inversa portes chez es nos algo partenaires internationaux et faire anecdótico. ¿Y qué quiere preuve decir esto? Que de tenemos que abrir las rigueur puertas a nuestros socios pour tirer des leçons internacionales. globales et Tenemos constructives que de leur intentar expérience. aprender de las lecciones Le globales y but n'est constructivas de pas sus de propias dire que cette experiencias. technologie est Y magique con esto no quiero sans decir que se trate nécessairement de una tecnología diminuer son mágica. utilité, sa puissance.
car les avantages de l'osmose, disminuyendo ils sont su réels, utilidad. mais Es il verdad est que vrai la que osmosis il y tiene a ses ventajas, limites et ses pero impacts también derrière hay sont temps. límites y también hay Du impactos que coup, tenemos que tener en l'enjeu cuenta. des 12 minutes qui me restent dans cette Por lo présentation tanto, n'est pas en de los 12 trancher, minutos que mais me c'est quedan plutôt de comprendre dans quelles para compartir conditions con et à ustedes esta quelles conditions presentación, le dessalement voy peut a dedicarlos s'intégrer para de façon entender, cohérente que dans un entiendan mix en qué énergétique condiciones et se d'essayer puede de integrar la vous pointer du doigt desalinización. comment Y además l'agir también voy a intentar offre le cadre mostrarles méthodologique cómo la gestión qui, integrada de je los pense, est le recursos plus adapté hídricos pour nos poser da cette un question marco sérieusement. metodológico que está muy bien adaptado para poder hacernos esta Alors, pregunta en este je preciso pense du coup que momento. c'est le bon moment pour faire un petit rappel technique sur le Y ahora dessalement, qui est, me comme vous le savez, gustaría une hacerles un technologie recuerdo voilà, qui técnico sobre consiste à la extraire l'eau desalinización. douce Como d'une eau bien salée saben, es una pour la tecnología que rendre consiste en utilisable. extraer el agua Et dulce par de un définition, agua l'eau salada douce, para elle contient poder peu de sel. utilizarla. Por Voilà, ce definición, un sont agua dulce des éléments contiene poca chimiques qui sal. portent des charges Son électriques. elementos C'est eux químicos qui que tienen permettent cargas à un courant eléctricas. électrique d'être Y esto transmis va a dans une masse d'eau. permitir a Donc, quand una on parle d'eau corriente salée, eléctrica on ne parle transmitirlo en una pas masa de agua. uniquement du Cuando sel de hablamos cuisine, hein, on parle bien del de agua toutes salada, ces no espèces qui hablamos sont solo chargées. de la sal de cocina, sino Et también donc, de todas, cette eau de salée, todas las contrairement à une eau partes douce, bah, tout cargadas. simplement, elle en contient Entonces, davantage des sels. On parle el agua d'ailleurs salada d'osomètre tiene pour pues des mucha concentrations de más sal. sel jusqu'aux environs de 10 grammes par litre. Voilà, et Hablamos même de un au-dessus. agua salobre Et cuando même la tiene una notion d'eau concentración de salée 1 a en 10 gramos elle-même, por litro elle y est à agua nuancer salada o de mar dépendamment de cuando votre tiene más. localisation sur le globe terrestre. Todo Vous esto va a n'avez pas depender la même de la salinité, localización en la que se quand bien même nous encuentran en sommes sur el le même globo océan. terrestre. La Et salinidad c'est pour va cela a notamment que je depender, a vous ai pesar mis de que haya à dos droite de territorios votre o écran diferentes une territorios en el carte du monde. mismo Et sur cette carte du océano. monde, Entonces, si por vous eso mismo he prenez querido ne serait-ce que mostrarles l'exemple el de mapa del l'océan mundo. Vamos a Atlantique, coger vous el voyez ejemplo del que océano au Atlántico. niveau de l'océan Atlantique, on n'a pas Verán la même que en el salinité, océano même si Atlántico on se no tenemos la trouve misma salinidad dans en todas ce las qui semble partes, être la même masse d'eau. a pesar de que estemos en la misma masa de Et agua. donc, pour pouvoir extraire ou plutôt Por lo séparer les tanto, sels de la masse para d'eau dans poder laquelle ils sont extraer dilués, y separar la deux grandes familles sal de de la masa procédés de agua en la coexistent. que están diluidas, Vous avez tenemos dos voilà, grandes ce qu'on a familias de appelé le dessalement procedimientos. thermique, qui Por est una une parte tenemos distillation la tout simplement, desalinización técnica, et qui que es una imite en quelque sorte destilización. le cycle Esta naturel de l'eau técnica en va a se imitar basant el sur ciclo de natural del l'évaporation voilà, agua. pour récupérer de Se l'eau, basa en la car evaporación les para sels poder ne peuvent recuperar el pas agua, être emmenés par la porque vapeur d'eau. la sal Mais no se la je lleva vais el être vapor obligé de de prendre un agua. raccourci, on Y va dire, además, dans cette présentation et en me esta focaliser un peu presentación plus sur me voy a l'osmose intentar inverse, centrar parce en que la c'est osmosis aujourd'hui inversa, la technologie dominante porque hoy avec es la plus de tecnología 70% des dominante parts que de marché. tenemos con más del 70% Et de du las coup, partes pour de la mercado. technologie de l'osmose inverse, pour cette dernière, hein, l'eau salée, elle est poussée sous haute pression à travers une Bajo membrane. presión, Cette membrane, elle est semi-perméable esta et elle membrana es permet de semipermeable retenir en très grande partie les sels tout en laissant passer l'eau. y así Et à la podemos fin, no puede dejar vous pasar avez todo el agua une todo el eau tiempo. qui Y est al très final pure. tenemos un agua que queda muy Mais pura. attention, parce que en Pero fonction de votre atención, porque usage, según soit el vous uso que le utilisez den, cette eau o filtrée telle usan quelle, este agua soit filtrada vous continuez le en traitement. el estado en el que se encuentra Si vous o souhaitez continúa par el exemple faire tratamiento. de l'eau potable, l'eau traitée qui est issue du dessalement en osmose inverse, qu'on Las appelle aguas que une salen perméa, de esta elle est desalinización très peu minéralisée. quedan muy C'est-à-dire poco qu'il contient mineralizadas, con peu lo de sel. cual contienen muy Et poca vous allez me sal. dire, Y c'est esto, logique bueno, qu'il pues dirán contienne ustedes que peu es de sel lógico, parce que notre porque objectif, el objetivo c'est d'enlever. precisamente es de quitar esa Mais sal. attention parce que Pero trop hay que peu tener de cuidado sel, porque muy c'est poca sal dangereux, es par exemple pour la peligroso consommation humaine, también para el mais consumo également humano, pour le transport de l'eau. además del Si vous n'avez transporte de agua. pas suffisamment de sel dans l'eau, Si vous no hay pouvez avoir suficiente des sal en el problématiques agua, puede haber d'agressivité problemas à l'intérieur des conduites et des canalisations. de Et donc, quand vous voulez erosión dentro faire de los de l'eau conductos de potable avec du canalización. perméa, vous devez reminéraliser Entonces, ce cuando perméa esta avant producción la queda así de distribution. permeable, hay que Vous devez remineralizarlo partir antes en de, quelque sorte d'une de matrice distribuirlo. qui est Hay que vierge, qui conseguir a a très partir peu de de una choses matriz dedans. de agua Mais que es cette étape, virgen, que il ne está faut pas pura, l'oublier et y no trop se puede souvent, saltar elle esta est etapa. en quelque Y sorte sous-estimée. a menudo no se tiene en cuenta la importancia de este proceso Alors, necesario. il y a quelques minutes, je vous indiquais que ces technologies de Entonces, dessalement, elles sont matures. hace unos minutos yo Pour les vous dire indicaba ça, que je esto vous eran appuie las sur des tecnologías chiffres, que bien llamamos entendu. Donc, il y a maduras, plus de en este 16 sentido que están unités en ya rodadas. fonctionnement sur notre A día globe de hoy terrestre. tenemos Ça représente en 92 el millions de mundo mètres cubes par jour d'eau traitée. 92 Et en plus de millones de cela, on a metros une croissance cúbicos annuelle de quelques pourcents. de agua Et por donc, el les proceso de utilisateurs osmosis les plus
revertir.
inversa. importants, on va dire, les plus significatifs, Entonces, lo más vous avez significativo le también Proche-Orient, représenté voilà, aujourd'hui par nos es confrères que, bueno, aquí d'Arabie representado por nuestros Saoudite. compañeros de Vous Arabia avez Saudita. l'Afrique du Ya han Nord, visto que también tienen el norte de l'Australie, África, les États-Unis, la Australia, Chine, ou encore nos collègues todo esto de espagnols, la desalinización en présents todo el mundo. Y también está également aujourd'hui. presente en Estados Donc, Unidos, nos collègues en espagnols qui China, sont les nuestros moteurs compañeros européens españoles, que son du el motor dessalement, avec de nombreuses europeo unités en dans le pays. desalinización. Et bien entendu, Y je n'oublie además, pas no se me nos olvida collègues capverdiens mencionar qui nuestros compañeros de deviennent Cabo un cas Verde, d'école que voilà, sur la están transition convirtiéndose vers en un justement un estudio, en mix un caso de hydrique estudio en la intégrant transición que des están llevando a réflexions cabo. un peu plus poussées quand même sur le dessalement. Entonces están On llevando a cabo continue una alors tecnología un quelques poquito secondes sur le cas más de la France. evolucionada en cuanto a la C'est un desalinización. réflexe que j'ai. Volviendo un poco a Francia, Au porque niveau de bueno, es l'usage, un reflejo que de notre côté, tengo, ça reste en très cuanto limité. al On a uso que quelques tenemos territoires está muy insulaires et limitado. ultramarins. Hay algunos C'est le cas de territorios de ultramar Mayotte, que c'est le cas de tenemos donde l'île se de usa como Saint-Martin, Mayotte, en la isla de San quelques endroits Martín, en Corse. Córcega en Et algunos voilà, nous, on n'a lugares, pas de pero plan no de tenemos développement realmente national un qui a été plan validé, nacional que haya sido également pas de cadre aprobado, réglementaire ni adapté. ningún tipo de marco Et on reglamentario. va dire que, alors sans dénigrer personne, bien Entonces, entendu, sin querer on hablar a encore absolutamente un mal de peu nadie, tendance tenemos un à poco se tendencia reposer a sur les faits que les apoyarnos ressources sobre el hecho de que métropolitaines los restent encore recursos relativement de la disponibles. península y metropolitana siguen estando disponibles. Et donc, si cette technologie, elle est Entonces, si esta aussi développée dans le tecnología monde, está c'est tan bien qu'elle desarrollada en el représente des mundo, atouts. Elle a bien des atouts porque réels. tiene muchas Vous avez une ventajas. ressource qui est Se quasiment trata de un inépuisable. recurso que es En plus prácticamente de ça, elle est inagotable, indépendante además de de ser la pluviométrie. independiente de Donc, las la qualité ne precipitaciones y la change pluviometría. que d'une Entonces, la calidad manière no cambia, limitée. cambia Comparé, de par exemple, à des manera rivières, muy limitada. où vous avez ne serait-ce que l'impact de la saisonnalité, O plus quizás ou hay moins un impacto fortement, il est sobre vrai. todo en las temporadas. Vous avez une eau produite qui est Es de un haute agua que qualité está sanitaire, parce que producida l'osmose inverse, elle de retient les calidad, bactéries, elle retient les virus, retiene elle retient les bacterias, pesticides et les retiene autres pesticidas micropolluants. y los demás tipos Ou de encore, vous avez tout simplement elementos que son une contaminantes. diversification des sources d'eau Y qui peut vous también aider à renforcer hay una votre diversificación de los résilience tipos de des territoires. abastecimiento de agua. Y también es una Et solución para las islas je y vais los terminer territorios avec que se ça encuentran parce un poco que lejos. pour certains, c'est Voy a acabar con esto simplement la seule porque option por fiable. algunos es la única solución Par posible. contre, au niveau des limites, Sin embargo, en elles cuanto a sont los límites aussi que nos réelles que les encontramos, avantages, también avec en hay première bastantes, position sobre todo en la primera consommation posición el énergétique, consumo qui reste energético, 7 que à 10 sigue fois supérieure tratándose à de celle hasta d'un 7 a 10 traitement veces d'eau douce superior classique, al tratamiento de et avec aguas un bilan tratadas, carbone de agua dulce. Y significatif con un si impacto l'électricité vient d'énergie fossile. de carbono, Vous sobre avez todo si la la electricidad viene de contrainte energías fósiles, environnementale, también tenemos notamment sur les problemas rejets. ambientales, sobre todo con C'est los un rejet de residuos, concentrat. porque Quel flux d'eau qui se contient desechan des éléments concentrados chimiques de qui n'ont agua pas que pu contienen traverser la muchos membrane productos d'osmose químicos inverse. que no han podido Et donc ce concentrat, il doit être limpiarse, digamos, en el rejeté, et proceso de comme osmosis son nom inversa. l'indique, il est plus concentré en Y sel todo esto que l'eau de mer, está mucho más ce concentrado qui en sal que peut el agua del mar, perturber les lo écosystèmes cual marins puede obviamente autour du tener un point de rejet. impacto en los ecosistemas Et enfin, vous avez marinos. le coût de production qui Y por reste último tenemos el supérieur coste de aux filières producción que sigue conventionnelles. siendo superior a las instalaciones À mes convencionales. yeux, le plus grand talent d'Achille, A mi modo de ver, el talón de ce Aquiles n'est no pas es la todo lo que acabo de colonne rouge mencionar, de sino limite, c'est realmente quelque chose d'un peu plus subtil. algo un Parce poco que más cette sutil, colonne de limite que je vous projette, porque estos límites que les elle estoy reste encore mencionando relativement, on va dire, siguen relativement siendo, simple à bueno, comprendre. son Vous pouvez simples de la trouver entender, en ¿no? faisant vraiment quelques recherches sur Internet. Y bueno, Mais buscando en à mes internet un yeux, poquito podemos saber que c'est estos son los plutôt desafíos. la solution, Sin ou embargo, plutôt la notion de fausse solution para mí el qui est problema es la dangereuse noción dans le de que cas de esto es l'osmose. una C'est-à-dire solución, qu'il es faut lo que es savoir peligroso. l'utiliser, il Hay que faut saber savoir utiliser le usarlo, dessalement, hay que saber mais il ne faut usar pas la l'utiliser pour desalinización, différer pero des no efforts de podemos sobriété, et il faut encore usarlo moins como para l'utiliser pour alejarnos de los différer tout ce qui esfuerzos sera en en la rapport avec búsqueda la de otras réduction de soluciones. fuite. Et donc à ce stade, vous devez vous demander Entonces, en quand, este momento se où podrían et preguntar à quelles conditions ya en qué mettre en œuvre condiciones ce type de podemos traitement. Je pense llevar qu'il y a cabo a estos 3 types tratamientos. de territoires où le dessalement Hay mérite tres d'être tipos, envisagé. básicamente, de Vous avez les tipos territoires dont les de ressources territorios. sont En algunos es structurellement donde los insuffisantes, recursos son ceux dont les insuficientes ressources estructuralmente, sont en dégradées algunos en los en que qualité, los recursos et ceux qui se han seront degradado en cuanto confrontés a à la un calidad, stress hydrique croissant. y en los que se encuentran Je prends sometidos a l'exemple una à escasez de l'horizon agua o a un 2050. futuro de estrés Et pour hídrico. ces derniers,
ceux qui ont un stress hydrique croissant, Para los l'enjeu, ce n'est últimos que pas se de encuentran l'électrolyse así en esta escasez de immédiatement, agua, el c'est objetivo no es plutôt llevarlo a cabo d'anticiper. inmediatamente, sino anticipar este problema. Et pour maîtriser cette Y intégration, para pour controlar qu'elle esta soit la integración y plus para logique que et la plus réfléchie, il y sea a lógica, 8 conditions lleve una qui reflexión existent. C'est une lógica. sorte de to-do list qui est Esto es ressorti un poco notamment una d'un lista que he rapport hecho de français, cosas que un se pueden rapport hacer de de tarea, l'IGEDD, que sale le sobre fameux todo rapport qui date de juin del 2025. informe de Et junio de dans ce rapport, vous 2025. avez en numéro 1 la création Hay el d'un número cadre 1, réglementaire dédié. que es crear En un numéro 2, vous un marco avez le reglamentario fait dedicado para d'encadrer ello. strictement les rejets de saumure. Reglamentar también los desechos En numéro de 3, résoudre la salmón. contrainte énergétique. Donc idéalement, par Resolver couplage también avec pues des la énergies presión renouvelables dans le energética futur. y enfocarnos En a numéro energías 4, renovables del la futuro. réalisation d'une En cuarto, analyse el cuarto coût-bénéfice, paso sería rapport llevar a cabo un coût-bénéfice, et elle análisis doit de être costes y rigoureuse beneficios, et surtout, que tiene que elle ser doit riguroso inclure y debe toutes incluir les alternatives que j'ai todas pu las citer juste alternativas avant. que les he citado antes. En point 5, anticiper et planifier. Vous ne devez Se trataría jamais también de décider dans anticipar l'urgence, y surtout planificar. dans le cadre du dessalement. El paso número 5, sobre Vous todo, devez no hay que hacer las également cosas essayer de voir s'il est possible a de última hora, sobre valoriser todo des con la synergies desalinización. industrielles. Et ça va También hay vraiment que ver, dépendre de vous. llevar a mejorar las sinergias industriales y esto Vous hay que devez llevarlo a cabo en los respecter la territorios. hiérarchie des solutions También hay que respetar en la jerarquía de commençant soluciones, par le travail de empezando por el sobriété. Puis vous trabajo de allez vers la réduction sobriedad, de fuite, la puis vous reducción allez vers la de réutilisation des eaux usées et fugas enfin y la vous reutilización allez de aguas dans le dessalement. residuales y, Et le por dernier point, último, c'est tout ce qui est en rapport avec la habría formation et la que llevar a sensibilisation hay des que llevar a acteurs et cabo des pues una populations. formación de la población también, de los actores principales de todo Yanis, esto, Oui, Yanis, ouais, de todo este un peu programa. rapidement, s'il te plaît. ouais, pas de souci, pas Si de puedes souci. hablar Donc vous un voyez du poquito coup más cette rápido, Yanis, to-do porque list, queda poco. elle est étoffée Entonces, como han par visto, l'expérience esta entre autres des lista acteurs qui sont es para présents que avec nous toda la aujourd'hui. gente que Et se dedica a ces ello acteurs, ils vont pueda apporter chacun leur pierre à cada uno l'édifice. colaborar y de Rapidement, si on alguna fait l'Arabie manera Saoudite, colaborar en donc la voilà, construcción pour de nos este collègues d'Arabie proyecto. Saoudite, le Para dessalement, nuestros c'est compañeros de Arabia véritablement la colonne Saudí, vertébrale. realmente On la montre desalinización es que la la columna technologie, elle vertebral peut être portée à grande y échelle, elle est muestra fiable cómo la également tecnología se sur le puede long llevar terme, a una grande mais escala, a il gran faut qu'on escala. tire également Pero hay que des saber leçons también sur le fait cuáles que son las lecciones que hemos dépendre aprendido uniquement d'une de ressource en eau, depender de ça un tipo crée de une sorte recurso de solo. vulnérabilité Crea stratégique. también Et una donc, on vulnerabilidad reçoit le mix hydrique. estratégica Il faut en cuanto a... Y avoir por à eso l'esprit el cela. mix hídrico hay que Nos tenerlo en partenaires cuenta espagnols, esto. Por ejemplo, avec nuestros des grands compañeros de enseignements, España, notamment sur con la todas gestion las du risque et enseñanzas que l'anticipation. nos han podido dar sobre la Comme vous le savez sans anticipación. doute, en 2024, il y a eu Como saben, des en années extrêmement arides en Espagne, 2024 donc c'est très tuvieron formateur. lugar unos veranos Et muy pour nos áridos partenaires capverdiens, c'est le y fait que la nuestros technique, elle compañeros de suffit Cabo pas. Verde, Ils por mettent bien en ejemplo, avant han que la probado que gouvernance la tecnología est no es importante, suficiente, que también la qu'il gestión faut la pública notion de es durabilité du importante, que système, tiene que haber qu'il una faut la maîtrise des coûts durabilidad y d'exploitation que la et técnica qu'il solamente faut no es former suficiente. notamment Y hay les que saber opérateurs. formar a los operadores y a toda la Et gente donc ces trois presente. expériences, elles ont un point Entonces, commun que je vais estas souligner du coup, experiencias tienen un on va punto en dire avant de común, conclure, que c'est es que dans algo que me chacune gustaría d'elles, dans resaltar, es que chacune cada de uno ces de trois ellos, expériences, de estas ce qui fait experiencias, la différence, c'est pas uniquement la technologie. la diferencia no es C'est solo pas la uniquement un problème tecnología, énergétique ou un problème n- environnemental. ni C'est solo el surtout medio ambiente, un ni mix solo entre une question la de técnica, es territoire, une realmente una question de mezcla de los gouvernance diferentes et une territorios, question de la gestión d'anticipation, de pública, de capacité la à anticipación, articuler le de dessalement avec la l'ensemble du manera de poder système. Et anticipar c'est là quelque chose los problemas y esto d'intéressant es algo pour nous dans le cadre de ce webinaire, interesante parce qu'on pourrait se que nos demander interesa para este webinario, légitimement porque ce que des organismes así de nos bassin podemos versant ont à faire preguntar avec la qué mer. se puede Et hacer la con los réponse, je crois, diferentes elle est organismos. extrêmement Y yo creo simple. que la Le respuesta es muy bassin versant, simple. il se termine à la mer, mais la gire, elle peut Todo, commencer par la mer. todo esto se Et acaba donc en sur el mar, certains pero territoires, el GIR y si todos vous los intégrez pilares le del funcionamiento dessalement de dans la la GIR planification du puede mix hydrique, acabar, c'est bien pueden en acabar réalité en el mar étendre también. le raisonnement du bassin, mais jusqu'à la réserve Entonces, océanique. llevando a cabo C'est este une rupture razonamiento, conceptuelle, hein, la idea es c'est poder vrai, trabajar todos mais elle juntos n'est pas para récente, que cette todos los rupture. organismos de la Et il cuenca y a puedan certains tomar en pays qui cuenta los diferentes défendent même elementos, teniendo une sorte de cycle de l'eau compartiendo toda inversé esta qui va información littéralement de l'aval à l'amont, où on ne gère y plus seulement teniendo ce en qui cuenta tombe du un ciel, poco ce qui no s'écoule dans solo les la gestión aquifères. de lo que cae del cielo, no Et solo los c'est acuíferos, pour cette sino que de cette arriba gestion-là abajo en soit un réellement orden lógico y étudiée et faut jerárquico para que se mobiliser pueda estudiar, se pueda notamment les movilizar piliers de l'agir. Donc on pense à y la connaissance partagée des de esta ressources, manera on estructurar la GIR. pense à tout ce qui sera en rapport avec les financements, on pense avec la gestion Se tiene que tener de en cuenta la l'environnement, la financiación, la gouvernance gestión ou del encore medio la ambiente, technique. la gestión Et pública donc y la c'est técnica, précisément que pour son todos cela los que le elementos cadre de que l'agir, forman ce n'est parte pas
un de cadre la parmi gira. d'autres pour Y aborder por eso se la necesita question un du marco salaire. reglamentario C'est bien, para à poder mes yeux, abordar le esta seul cadre cuestión. qui permette d'articuler
Y de esta manera l'ensemble sí des se puede dimensions que je viens de articular vous toda la énoncer. dimensión de lo que les he mencionado. Et donc, Rapidement. ouais, et donc voilà, en conclusion, vous voyez que le Como dessalement est un conclusión, outil ven que la parmi d'autres qui desalinización peut pues, es un apporter método des como tantos solutions otros, réelles là puede où l'autre aportar suit défaut, mais soluciones ce donde n'est hay pas une solution miracle. otros Et métodos, donc, pero vous no avez es una quatre solución idées, no es una quatre idées solución, clés, no es un voilà, à milagro. garder à l'esprit pour Hay arriver à que conclure. retener sobre Le todo cuatro dessalement n'est pas ideas. une solution Hay que réelle. tener en cuenta que es una Le solución dessalement, c'est une real, solution como à de la partir du moment où desalinización, son pero es intégration una est parte réfléchie. Chaque integra, territoire, il a que son integra propre esta rapport solución. au dessalement, Cada et c'est pour territorio ça tiene qu'une su approche propia multidimensionnelle manera de llevar a indispensable. cabo la Le desalinización, bon moment pour décider, que hay que c'est avant la decidir crise, et l'agir est siempre antes de la super crisis, antes de que Et no hacer enfin, las le cosas a última dessalement ne hora. remplace pas les Y autres leviers, mais il est por último decir que la complémentaire. Et desalinización donc, no puede ma phrase de sustituir conclusion, otros métodos. ça serait voilà, une phrase que j'ai l'habitude de dire dans Entonces, mes mi formations d'osmose última inverse, frase para c'est concluir que sería l'eau decirles douce, elle est que une el ressource que agua la nature dulce nous a es donnée, un recurso que la mais naturaleza nos ha la résilience traído, et la pero la réflexion à mettre en resistencia y place la pour la gérer, reflexión para llevar bah, a cabo elle la ne gestión tombe de la pas du misma ciel. Voilà, donc je vous no cae remercie de del votre attention. cielo. Et je vais la regarder du coup au niveau des questions. Y ahora me S'il y a des dedicaré a questions responder algunas preguntas si las hay. intéressantes. Hop. Merci Muchas Yanis gracias, Yanis, pour cette présentation très por la claire presentación qui nous tan a clara. montré que le dessalement est une vraie La solution, une solution desalinización exigeante. no es una solución, Nous pero es allons una parte de la passer redistribución. au cas concret. Vamos a hablar ahora de casos Ouais. concretos en las Parfait. preguntas. Débuter avec Madame Vera Vamos a Garcia, empezar con la directrice señora du Vera département de García, la gestion des ressources en eau et de l'assainissement que es la de l'Agence directora de la gestión del Departamento de Recursos Maritime du Hídricos, Cap-Vert, de- un pays qui a 60 ans d'expérience dans le dessalement, et donc l'eau potable dépend essentiellement de cette ressource. Vous allez donc nous expliquer en quoi le dessalement est si important pour le Cap-Vert. Merci beaucoup, en 15 minutes, s'il vous plaît. y vamos A a dar vous, la Vera. palabra a la señora de Garcianas de Cabo Verde. Good morning. Buenos días a todos. Good morning. Yes, it's okay. Okay, my screen are sharing. ¿Ven todos mi pantalla? Yes, yes, It's yes, okay? it's okay. Sí, se ve bien. Está compartiendo la pantalla, sí. So good morning, Buenos everyone. días a todos. In first, I wanted to Primero me thanks gustaría the organizer felicitar a los organizadores for this webinar. por este webinario And thanks for invitation. y muchas gracias por la And invitación. said that I am glad to share Estoy our encantada y es todo un honor poder experience compartir esta in water experiencia desalination in en la Cape desalinización de agua. Verde. In this photo, we can see Sal Island. That one is the En esta water foto supply is podemos only ver la desalinated, isla de Sal and it's y a touristic el island. abastecimiento de agua está desalinado. Only a moment, because Un momento, porque estoy teniendo problemas con la presentación. okay. Okay. I start by giving you quick overview of Me Cape gustaría Verde. empezar dándoles una Said we visión are a general 10 de Cabo small Verde. island nation in Atlantic Ocean, Somos una nación compuesta por 10 islas near pequeñitas to en el Océano African Atlántico. continent. Estamos cerca del continente africano. Our temperature is around 25-30 Nuestra degrees temperatura Celsius. media está entre los 25 y 30 grados Celsius. Over just over 4,000 square kilometers. Tenemos With una around superficie de un poquito 500,000 más de 4.000 kilómetros people, cuadrados. Tenemos una and población said de that we 527.000 are personas. facing a challenge because we Y live como in a saben, nos estamos semi-arid climate enfrentando with a desafíos porque average vivimos rainfall en un only clima semiárido. 230 De hecho, la millimeters precipitación per year. media son 230 milímetros por año solo. So this is a challenge, a big challenge we daily Nos estamos currently, enfrentando a un gran and desafío climate hoy en change día is making debido a estas things condiciones. harder
in Cape De Verde. hecho, el cambio climático está We complicando mucho las focus cosas en in Cabo Verde. extreme events are becoming more frequent Los eventos and meteorológicos longer extremos and cada more vez son severe más drought, frecuentes, más but largos also y más intense habituales. rainfall that cause Además, también flash tenemos floods lluvias and muy damage intensas. in many Esto islands. causa Um, daños en muchas de las islas, in this inundaciones, slide, etcétera. we can see that desalination En esta is a diapositiva strategic podemos ver que la desalinización es una choice elección since estratégica desde el año 1954. The 1954. first plant was installed in São Vicente Island at La airport. primera planta se instaló en la And isla de San now, Vicente, que es donde se encuentra el today, aeropuerto. desalination is present in almost every Hoy, island. la desalinización Santo está Antão, São presente Vicente, São en casi todas Nicolau, las São islas. Evista, Maio, Sao Santiago. Evita, Lao, We Santiago, have more Mayo. than 25 desalination plants operating. Tenemos más de 25 15 plantas de plants is for desalinización que public están operando. supply and 15 13 plantas cuentan con abastecimiento público private plants. y 13 de estas plantas Mostly son, in Boavista, son Sal, plantas and privadas. En Santiago. Boavista, Sal y Santiago están estas So plantas in the privadas. future, we can say that it seems that the future Para is el about futuro, expansion, creemos because que en we el are futuro se basa en la reinforcing expansión. capacity and ¿Y por qué building new digo esto? plants Porque estamos reforzando across the nuestras country. capacidades y estamos I can creando say nuevas that plantas is de a desalinización en strategic el país. choice for Y yo puedo decir residents. que se trata de una elección estratégica para las personas. In this slide, you can see that desalination is En the main esta imagen origin pueden for ver public que la supply. desalinización es Many islands, we can la see, tecnología que like utilizamos para el São abastecimiento público de Vicente agua. is Podemos ver, por 100% ejemplo, Sao Vicente, water que supply cuenta for con public el supply. 100% de Supply is abastecimiento only de agua, que desalinated. es a través Sal, de la Boavista, Maio. desalinización. Mayo, Boavista, Sal, también. Exception is only Fogo Island. Nuestra excepción es la isla de The Fogo. supply is groundwater. En este And caso, el Brava abastecimiento proviene de aguas subterráneas. also, but Y lo mismo Brava, ocurre en la isla de Brava. we have a project ongoing, No and it obstante, is a en very Brava special tenemos one un because proyecto. it Se trata will de un be a proyecto muy first especial 100% solar powered desalination unit in porque Cape va a Verde. ser la So primera unidad de Brava is the desalinización que first utiliza one, la energía solar so we can see en the el país. Así desalination que va a ser for public la primera planta supply de este is tipo en almost Brava. desalinated. Como pueden ver, la In this desalinización slide, es we can la see tecnología que más se utiliza para el the abastecimiento de agua pública. water use En in esta Cape Verde. diapositiva pueden ver el In uso del first, agua en Cabo Verde. public supply En primer lugar, tenemos el in our suministro público. community. Second, Este for suministro público va tourism. para la comunidad. Después tenemos el Hotels turismo. have their own De hecho, desalination los units. hoteles cuentan con sus propias Agriculture is unidades de growing. desalinización. Trend. Además, We la have a agricultura trend of también está increasing aumentando. the Esta es agricultural la tendencia que utilization. estamos viendo. And then we have also industry, water Y for además también industry. tenemos And the agua tendency destinada a of la use industria. is increasing over the years. We can see Vemos que la in tendencia de this uso graph, está aumentando con los in años. Como pueden ver en 2020, este gráfico, si 2025, comparamos the el año tendency 2020 is con el increasing año the 2025, production pueden and the ver que hay use una of tendencia desalinated hacia water. arriba, tanto de la producción como del uso del And agua we can speak desalinizada. also about the desalination strengths in Cape Además, me Verde. gustaría hablar sobre los puntos fuertes de la It's a desalinización climate en Cabo independent Verde. because Esta it doesn't solución matter no depende if del it clima. rain or not. No importa si llueve o no. We have abundant marine resource. Además, The contamos con ocean is recursos around marinos all the abundantes. islands, so we have El océano rodea todas abundant nuestras islas. resource. Eso quiere decir que tenemos It gives recursos marinos us supply abundantes. security. Además, esto We nos have brinda una seguridad de fresh suministro. water for many Tenemos use. agua que podemos Uh, utilizar para we diferentes can usos. protect our groundwater Esto to también nos permite proteger nuestras reducing aguas subterráneas exploitation para of water reducir la in sobreexplotación support del agua to subterránea. economic growth.
Asimismo, because también without fomenta el water, we crecimiento don't have económico, um, porque sin agua growth in or no development of podemos our society. alcanzar un And desarrollo de la sociedad. um, we can take advantage of Y renewable además, energy también podemos because we utilizar have las sun energías and wind renovables in porque abundance tenemos too in Cape Verde. sol So y viento the en Cabo strength Verde. of desalination use. Estas son Um, los but elementos fuertes, los puntos fuertes de la need to desalinización be en nuestras realistic islas. too, No because obstante, también tenemos que ser realistas. we have it is not all perfect. We have weakness. We have Sabemos que challenge también to tenemos face. puntos débiles y nos tenemos que enfrentar a One of diferentes these is the desafíos. high energy consumption. Uno de estos desafíos es The el alto cost consumo energético. production is high El coste de comparating of producción también es the elevado. groundwater exploitation Si lo the comparamos, por cost ejemplo, is con la less than explotación de aguas desalinated water subterráneas, and el the coste de la cost explotación de is aguas subterráneas es with menos the elevado energy. que a la hora de utilizar la The desalinización. energy and we are energy vulnerability Y because we además don't también have constatamos que tenemos una cierta all vulnerabilidad ante la plants energía, about renewable energy currently. porque no tenemos energía So renovable we are para dependent brindar on energía a todas nuestras external plantas. ¿Esto qué quiere technology, decir? Que dependemos but de the brine tecnologías is externas. important Además, la salmuera point to consider because the tenemos que impact tenerla of en cuenta environment porque sabemos el impacto que la and salmuera we need tiene to en make el medio a ambiente. remineralization for chemical Y también stabilization tenemos of que llevar a water cabo una because remineralización after para la estabilización química desalination del the agua. water is without minerals so we can Cuando desalinamos el correct agua, no them. tenemos minerales. And we have Entonces, para ello, risk of tenemos que marine remineralizarla. intrusion Y también tenemos because el in Cape riesgo Verde de sometimes intrusión marina. utilize wells or boreholes to En Cabo make Verde, water captation. a veces se In that utilizan way, we pozos carry para la out very captación de strict agua. monitoring to Por avoid the eso risk of intentamos llevar marine a cabo intrusion into un our control muy coastal estricto aquifer. para So que that's no the haya real ninguna intrusión issue we have marina to dentro de nuestros address acuíferos in costeros. every day. Y estos son los desafíos The a los que nos next slide, enfrentamos we día tras día. can see that desalination can be integrated En in the esta water mix diapositiva podemos ver que la The two is desalinización puede integrarse en el the mix water hídrico. security mix. It means combining it with La verdadera groundwater seguridad protection, hídrica significa security water combinarla con la reuse protección de and las aguas use of this subterráneas, water la and seguridad en la efficiency. reutilización del We agua have y la this eficiencia. graph, you can say desalination, Aquí pueden ver groundwater, un wastewater gráfico donde reuse, pueden and ver las rainwater partes de harvesting. So desalinización, this de agua is subterránea, our origin of water, de, and we can del use reuso de them aguas more residuales y de la efficiently colecta de aguas de to lluvia. integrate desalination Nuestro in all objetivo water es utilizarlas de origin. forma eficiente para integrar la It's desalinización de agua also en nuestra an región. opportunity in Cape Verde También creemos que en Cabo Verde because la we can desalinización es una integrate oportunidad. it with renewable ¿Y por qué energy, decimos que es una solar and oportunidad? wind. Que podemos integrarla con energías renovables, Technology tanto improvement in energías reverse solares y osmosis, eólicas. Esto integrate también nos coastal permite zone mejorar las planning. tecnologías That's en la an osmosis important inversa thing to say. y la Make the planificación integrada de las zonas costeras, que remineralization es muy for importante. chemical Después tenemos stabilization la and the remineralización para la extension of water estabilización química reuse. y la We ampliación can de la consider reutilización del this agua. origin, all this origin to integrate water management Tenemos in en Cape cuenta Verde todos in estos another orígenes place para too. integrar la gestión del agua en Cabo Verde. And we have some projects Y ahora ongoing. me gustaría compartir con You can ustedes los see proyectos que tenemos for en marcha. agriculture now Tenemos, in por São Domingos. ejemplo, It's a un solar and proyecto also in para Santa Cruz. usos agrícolas en São It's a Domingos, cooperation agrícola with también en Santa Hungary, Cruz. cooperation with Hungary. Aquí pueden ver que en And São we Domingo es will una have cooperación con Hungría desalination water for y en este agriculture. caso vamos a tener el The agua project desalinada is para ongoing. la agricultura. Es un proyecto que ahora And mismo está now en we marcha. have two cooperation with Japan
Además, también our tenemos dos government. cooperaciones con el gobierno de We will Japón. have 2 new plants in Vamos Palmarejo a tener and dos nuevas Calheta, plantas desalinizadoras en both Palmarejo in y en Santiago New Island. Caleta. Las dos se encuentran The en la isla de energy Santiago. will be conventional and the La fuente de project energía va will a be ser conclusion in convencional 2028. y And los we have also proyectos the Brava pues serán para 100% solar 2028. unit Después tenemos otro and proyecto en the Brava que se trata financing de is una unidad 100% the solar Luxembourg y Corporation. contamos The con la project is cooperación del gobierno de ongoing Luxemburgo para la too. financiación. Es un proyecto In que está en conclusion, marcha. we can say that the more Como than conclusión, podemos decir lo siguiente. 95% of urban supply is Más del salinated, 95% del suministro and urbano the cuenta future, con agua desalinizada. next future, we will have more En el capacity of futuro podremos desalinated contar con más plants capacidad for porque tendremos más agriculture and plantas desalinizadoras. water public supply Y too. este agua lo utilizaremos tanto para la agricultura como Uh, para el suministro and de agua pública. we need to reduce the costs También tenemos que about reducir new o necesitamos technology. reducir el coste. And we have a project Brava Y tenemos un 100% proyecto, como solar, les he the dicho, first en Brava que va a agricultural utilizar 100% la desalinated energía water in solar. São Domingos y Santa Cruz. Y And también our tenemos critical challenge is carry los out proyectos de very agua strict desalinizada en Santo monitoring Domingo. to care Nuestro about reto to crítico es protect our groundwater. llevar a cabo And un control way muy forward estricto is integrate para proteger renewable nuestras aguas energy subterráneas. to reduce El camino a seguir es the integrar las energías costs of renovables para production, reducir los costes de expand producción, the reuse of también wastewater, ampliar la the security reutilización reuse, de aguas and protect residuales our aquifers. y proteger los So acuíferos. this is the questions about Cape Verde I want to share with you. Esto I era la want to thank información you. sobre Cabo And Verde que quería this compartir is con a ustedes. Además, plant, también me gustaría our plant las desalinated gracias. in Y aquí Palmarejo pueden ver and we nuestra can planta de provide the desalinizadora picture en with a Palma beautiful Reju. sunrise. And thank Y you pueden ver for una your foto attention. muy bonita con una puesta de sol. Muchísimas gracias por su atención. Merci beaucoup, Madame Garcia. Merci beaucoup. Vous nous avez apporté donc votre Muchas gracias, expérience Madame dans le Garcia. domaine du dessalement dans un contexte insulaire au milieu de Nos l'Atlantique. ha aportado una Nous visión avons muy quelques práctica sobre el questions contexto dans allí le en chat. Cabo Verde. Tenemos algunas Vous preguntas avez en el évoqué chat. 2 exemples concrets d'utilisation de Han hablado de un par de l'agriculture ejemplos concretos, Santa Cruz. Et à ce uno es titre, en Monsieur Santa Gerber Cruz demande si l'eau dessalée est utilisée pour y la otra l'irrigation persona vocabulaire. pregunta si el agua desalinizada se usa On a en, en el riesgo de la intrusión del agua salada. Y la desalinización de la agricultura en Santa Cruz tenemos también, bueno, tenemos también algunas plantas, pequeñas plantas, en Boavista, en Santiago, que ya se usan en la agricultura. Y esto es un proyecto que sigue estando en marcha para el riego de aguas de agricultura, el riego de cultivos. Pero a día de hoy tenemos plantas de desalinización para agricultura. Merci beaucoup. Alors, Muchas Monsieur gracias. Bergeret El señor souhaiterait que Bergeret vous en disiez un petit pregunta peu plus si, sur si le risque puede explicar un poco el d'intrusion riesgo d'eau de saline intrusión dans de l'eau agua du mar. salina en el agua del mar. Tenemos el desafío, bueno, nos enfrentamos a ese desafío porque algunas veces nos damos cuenta que la captación de agua en agujeros de captación en la capa de la superficie del mar, del fondo marino, es arriesgado. Entonces también
se trata de un desafío porque avoid. We can manage tenemos it que very intentar well to avoid the marine evitarlo intrusion para in evitar la our intrusión coastal marina aquifers. para evitar la intrusión marina en nuestros And propios ANAS acuíferos. have an important Y además rules ANAS tiene, in all these ANAS processes. dispone de unas reglas muy Because estrictas we en este made a proceso, license of water desalinate production. porque tenemos la And elaboración de este we agua asked que viene de aguas desalinizadas. the National Environment Direction to emit Entonces le hemos preguntado a la Dirección General de Medio Ambiente que nos diera autorización reject brine para poder in the expulsar sea. So when we la have salmura, that esas aguas authorization, we saladas, can license que son extremadamente salinas. Entonces, una vez que tengamos esta autorización, podremos implantarlo en las plantas de desalinización. Podremos instalarlo. I don't understand. No entiendo muy bien la pregunta. Merci I'm not. beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Une autre question, quel est le tarif, en fait, le prix de l'eau potable? Sí, otra pregunta es sobre cuál es el coste avez del envie agua de potable pratiquer au Cap que suelen tener allí en Cabo Verde. Le tarif La tarifa pour l'eau potable, c'est para el agua potable le prix, je parle en es el precio, français. ¿verdad? Sí, estoy hablando en Le francés. prix, c'est around 2 euro Se trata de unos 2 euros por and metro we have cúbico one scale. y tenemos The también una 1 escala de to 1 5 cubic hasta meters, 5 the metros cost cúbicos is 2.5 euros es per 2,5 cubic euros meter. por metro cúbico. And above this Y sobre cubic este meter, uso, sobre we esta cantidad de the 5 cost metros is cúbicos, most elevated. el coste aumenta. And for irrigation, the Y para cost el riego, it's small. el coste es muy because the pequeño, es government muy reducido made porque el some, gobierno tiene cover implantadas, part of bueno, the se encarga cost de production. parte de los costes de producción It is para around incentivarlo. 40 Son centimes unos per 40 cubic meters. céntimos por metro cúbico. Bon, merci beaucoup. Nous allons Muchas passer gracias. Vamos a pasar ahora au prochain panéliste, al qui est monsieur la siguiente persona que va a intervenir, que es el Al-Khalali, señor Abraham conseiller Al-Khalali, général pour les ressources que es el hydriques asesor general du de ministère recursos saoudien de hídricos del l'Environnement, Ministerio de l'Eau et Medio de Ambiente, l'Agriculture. de Agua y Agricultura de Monsieur Arabia Saudita. Al-Khalali, dans le contexte de Señor crise climatique, Al-Khalali, en este contexto quelle de cambio leçon le monde climático, peut-il ¿qué tirer des régions lecciones arides? podemos Pouvez-vous présenter aprender ici de las l'audit zonas général? áridas? Merci à vous. Y nos va a presentar un poco el caso general de Arabia Saudita. Muchas gracias. Votre micro, monsieur, on dit Señor Al-Khalali, creo que su Activez votre micrófono micro. está Voilà. apagado Can you aún. hear me now? Sí, ahora me pueden oír bien, Okay. ¿verdad? Thank you very much for Muchas gracias inviting me por to invitarme talk aquí in this very a hablar en informative. este I webinario tan already looked at the informativo. first two Y presentations ya me he from estado mirando las Yanis and they were presentaciones de Yanis y de very Vera useful y las encuentro muy experiences. útiles. Son experiencias muy Actually, útiles. I had always thought that Siempre he pensado climate que change el cambio is climático, either when it comes to water, it brings cuando either se trata de excess agua, es o or excesivo, less siempre trae o water excesivo o globally. exceso o And we can escasez a nivel capitalize on global. the Y en experience esto se puede of resumir. those Y who viendo la had experiencia this de de los all que time han long, sufrido ya in escasez en order otros to lados, have more podemos aprender de ello resilient para water desarrollar management más system. resistencia So en la gestión de desalination in the aguas. context of Entonces, Saudi la Arabia's water desalinización en sector, el which is caso de the Arabia Arab Saudita, region, que es I una put región there muy árida, two figures. One is a hay que hablar cartoon, de bueno, les he now puesto un we par have de evidence that dibujitos que tenemos a día de hoy, desalination has pruebas que been la there desalinización for almost 10,000 years. está allí And desde there is hace a 10.000 dedicated años. document Hay un documental sobre showing este that. tema que But lo to the enseña right, muy I bien. want to show you this Pero lo is que the quería machine that enseñarles es que was ordered in esta es la máquina que se usó 1928 in Saudi Arabia. en This was ordered 1928 by the en Arabia late King Saudita, Abdul que Aziz, who se was the encargó founder of the a Kingdom Aziz, of que Saudi era el Arabia fundador at del the Reino de Arabia coastal Saudita, city of en la Jeddah. ciudad And costera de it Jeddah. highlights that yes, Y we have the technology,
Lo que quiero But enseñarles es que ya tenemos most tecnología, importantly, pero lo and I más can tell you importante, here, y que les for puedo those decir ahora, countries para esos who are países looking at an que opportunity in están desalination, viendo la most oportunidad, que están importantly evaluando la is to bring oportunidad de desalinizar, political will lo más to importante adopt es la desalination within the decisión framework of política, supply mix. This porque is very se important, necesita and un marco there are tools to reglamentario do para that. el Of course, in abastecimiento. Saudi Arabia, Esto es lo más it importante. Por is supuesto, en the Arabia Saudita, culture itself. la It is cultura very en arid, sí, and como ya es árida, water had meant life el or death, agua and siempre ha thus it is significado also algo in the de, culture siempre ha that significado the vida o muerte, head of the es tribe, the un ruler, tema the de vida o king, muerte. must Entonces, provide desde for the siempre people for el reino se ha living. tenido que encargar So y las next, personas please. dirigentes han tenido que encargarse de abastecer al pueblo y a Okay, toda la so población. Saudi Arabia, Entonces, as you see from como ven the map, aquí en el first of all, mapa, these are the challenges. estos son los It is desafíos que almost ven de Arabia Saudita. 2.15 million cubic square Hay meter in 2.15, area. o sea, tiene una superficie de Not only large, 2,15 millones. 36 million, but also sparse. La They are población very ya, sparse inland además, and supera los 36 also millones, pero in además the está coastal region. But there está are muy expandida por toda, está muy lots of centers, small está settlements muy esparcida por todo el scattered all around territorio. the kingdom. Y está realmente alcanza The muchas climate esquinas is del reino. predominantly arid, El and clima es there are predominantemente limited árido reserve of y hay exploitable áreas, o sea, hay áreas en non-renewable las water, en el groundwater, and sudoeste renewable resources. en el que So existen yes, algunas there are precipitaciones non-renewable pero bueno, is there, but son muy limitadas. Entonces sí, hay they algunas are reservas de agua, in decline. pero están And en also that declive. the agriculture consumes Y además 70% el of the consumo de total riego para la supply agricultura in the country. se Next, please. consume un 70% de todo el abastecimiento de agua. Okay. I would like to jump here to the National Water Strategy Aquí lo que me gustaría 2030. es hablar de la And, Estrategia Nacional del Agua this is de what was highlighted by 2030 the y UN esto es lo Water que in se ha 2025 resaltado as en one benchmark 2025 of como accelerating lo que se necesita SDG como 6 and un integrated water resources objetivo management, and the para report poder mejorar is la in the gestión de los website of the recursos UN hídricos. Water. And at the time of the En el strategy momento de la evaluation, estrategia que and I se would like to evaluó y highlight se here elaboró, that lo que me gustaría resaltar es we que need se at any necesita, stage when we want o sea, to en esta fase en la que nos reform encontramos, se necesita the water reformar sector and the supply el mix, we sector have to y do el detailed mix analysis hídrico. of Y se the tiene que hacer water un análisis en resources. detalle de And de las diferentes effect, fuentes de we agua have y de abastecimiento. several challenges. One is Nos enfrentamos a non-renewable diferentes aquifer desafíos. depletion, Uno elevated es consumption in the el urban agotamiento area, de los one of the acuíferos, debido highest in the también world. a pésimas prácticas de Suboptimal riegos, service level. These are at the un time of consumo evaluating the water elevado sector in en los 2018. sectores We urbanos. have limited commercial Estos son los utilization los of the datos que se sector, recabaron en and we have 2018. actually Tenemos great un nivel de servicio que tampoco es óptimo policy gaps. So y next, también please. hay huecos y lagunas en la política y en la reglamentación. Okay, then comes the national water A strategy. continuación también está la And here Estrategia I would Nacional like to de highlight Agua y lo que that aquí me gustaría strategizing resaltar is key es que la to estrategia es robust and clave resilient para water poder sector. llevar And a cabo, I think disponer de un sistema y de un the national sector water de strategy agua is hídrico sólido a y robusto. blueprint for integrated water Realmente es resources uno de los management esquemas que se necesitan at the para country integrar scale. los recursos So the a vision nivel is to have a nacional. sustainable water Entonces, lo sector, importante es tener, safeguarding para the natural disponer de un sector resources hídrico and the completo, environment of the hay que tener kingdom, la and disponibilidad, providing la gestión cost-effective supply. y I'd like también to llevar a highlight here cabo that at this time, una Saudi sostenibilidad Arabia económica a was largo moving plazo. from Hay que the decir que Arabia oil-based Saudita economy venía to a de una economía diversified-based petrolífera economy. y ahora And está the diversificando la strategic economía. objectives for Entonces, the los national objetivos water estratégicos para el strategy is to Plan ensure Nacional Hídrico availability, es and tener más here where disponibilidad, the desalination comes y aquí es donde entra la play, desalinización, and demand management is where you y enhance the la water gestión demand pública management también, además across de la all gestión uses, de la demanda. quality and Hay que llevar a affordability cabo una mejora de la gestión of the water, de la and demanda also the para todos los environmental diferentes usos, sustainability. además de And una here sostenibilidad comes also a challenge ambiental. for in Y esto también es desalination un and desafío, also the la reuse desalinización. of water. Y obviamente The last el part reciclaje de is agua the también. economic sustainability. Lo último es la And if we sostenibilidad want económica, porque
queremos una economía sostenible, y para ello tenemos que quizá orientarnos a la privatización. Arabia Saudita tiene un modelo de privatización que está teniendo éxito por todo el reino y en todos los niveles de la cadena de abastecimiento. Aquí está la estrategia y el programa en 10 pasos. Y aquí lo que quiero decir es que una de las cosas son el reglamento, y según va al programa, si van por ejemplo al paso 7, que es la reestructuración de agua salina de las corporaciones que convierten el agua salina, esto es una entidad que se fundó por decreto del reino hace unos 10 años, una década, y se ha reestructurado para ser más eficiente. Y en el programa también pueden ver en los otros puntos que se encargan también de la gestión pública, la gobernanza, la estructura de todo el sector hídrico. Me gustaría decir aquí que una de las ventajas de Arabia Saudita es que todo el sector viene bajo el Ministerio de Gestión de Aguas, y esto es muy eficiente en cuanto a tomar decisiones, a coordinar y en todo el abastecimiento de agua. Aquí hay un ejemplo de las cosas que se han conseguido, de importantes, de la manera en la que se ha ido expandiendo la gestión de agua. Aquí lo que me gustaría decir es sobre los logros que se han conseguido, es que en toda la cadena de abastecimiento, la desalinización, por lo menos en Arabia Saudita, cuanto más agua tienes disponible para riego de estos sistemas, se convierte en una oportunidad para que cuanto más se siga incrementando esta desalinización, más se puede sustituir los recursos naturales que no son renovables, como las aguas subterráneas. Entonces, el control de estos tipos de riego, del cultivo y de las prácticas de la gente que se encarga de ello es importante en la eficiencia, que pertenece al Centro Nacional de Eficiencia Hídrica. Entonces, como ven aquí a la derecha, aunque que no está actualizado a día de hoy, pero pueden ver ya el consumo de agua. Pueden ver la disponibilidad de agua y en gris los diferentes usos del agua. Siguiente presentación, por favor. Here we can see the water law to provide 4 of the characteristics to provide safe, clean and Aquí reliable podemos high quality and ver affordable que lo water. que And there, queremos where also conseguir the es poder desalination comes. brindar And agua de buena desalination, I would calidad like to y que tenga un highlight buen here in the precio. Y en kingdom, este it caso is tenemos not que tener en only cuenta la confined to desalinización. desalinating seawater. Y tengo We have que some destacar que great no solo and hablamos de huge inland desalinizar saltwater and el deep agua de aquifers. mar, sino que también And tenemos from looking agua at salada que se encuentra global en la planta scale, interna I del can see planeta, y that también tenemos these acuíferos muy profundos. Entonces, resources si are lo also miro desde available el punto de in vista global, me doy other cuenta de que estos countries, deep recursos también están disponibles aquifers en with otros saline water países. maybe O hay less otros than países the que también seawater tienen acuíferos salinity. muy profundos And these que can provide tienen a good opportunity agua salina, quizás for con un poquito menos desalination de even for sal landlocked que el areas. agua de mar. And Y esto puede ser also una muy buena invites oportunidad para la the desalinización. last one is to Además,
También queremos proporcionar agua suficiente para el sector agrícola para mantener la sostenibilidad. En este caso, cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos solo de acuíferos no renovables, sino que también necesitamos tener en cuenta el agua desalinizada. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí me gustaría mostrarles el marco institucional en el sector hídrico. Y como ya les he dicho, todo esto está bajo el Ministerio de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Todos estos sectores están relacionados. El medio ambiente, la agricultura, está bajo un ministerio y creo que la coordinación es muy eficiente. De hecho, con una reunión, una mañana, pueden coordinar todos estos sectores. También pueden ver aquí que tenemos diferentes entidades que hoy se ocupan de funciones diferentes. Me gustaría destacar que el modelo financiero, para mover a la privatización, tenemos que tener muy claro cuál es el modelo financiero para así poder obtener una recuperación del coste a través de la cadena de suministro. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver la participación del sector privado y con ello quiero mostrarles diferentes ejemplos de cómo estamos pasando del sector público al sector privado. De esta manera estamos creando oportunidades, no solo para las empresas privadas, sino también estamos creando oportunidades de empleo. También para la producción local de la cadena de suministro, la desalinización, el transporte, la distribución, etcétera. De esta forma estamos involucrando el sector privado en la gestión del sector hídrico. Siguiente, por favor. Esta es una de las diapositivas más importantes de mi presentación. Me gustaría mostrarles qué es lo que ha cambiado desde el año 2016. En ese momento realizamos la evaluación para llevar a cabo la Estrategia Nacional de Agua. Y aquí pueden ver la producción de agua. En la producción de agua no hablamos solo de la desalinización, sino que también tenemos en cuenta el agua subterránea y el agua superficial. Podemos ver que la producción se ha duplicado. Tenemos 10.9 de desalinización y luego también tenemos 3.9 del agua subterránea y de las presas. Además, también les he dicho que Arabia Saudita es un país grande, con una gran superficie. La población está en diferentes puntos del país, está esparcida. Por eso el sistema de transmisión ha pasado de 8.7 a 17.2. Además, el almacenamiento de agua también ha aumentado en metros cúbicos. En cuanto a la distribución de agua, tenemos que pensar también en la expansión urbana. También nos estamos ocupando de la distribución de agua y de la recogida de las aguas residuales. La distribución vemos que se ha duplicado también los números. Y podría decirles que si comparamos los KPI, nos estamos acercando mucho a los objetivos. Espero que para el año 2030 podamos haber alcanzado esos objetivos que nos marcamos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las partes interesadas del sector hídrico. Y pueden ver lo siguiente. Para cada parte interesada hay un compromiso. Estos compromisos los monitoreamos de forma muy cuidadosa y se informa de hecho, los gobernadores, todas las partes políticas reciben estos datos. Así nos aseguramos de que todas las partes interesadas están avanzando para así lograr sus objetivos y respetar los compromisos.
Siguiente, por favor. Creo que esta es la última diapositiva y esto resume los desafíos a los que nos enfrentamos y cómo estamos trabajando para intentar enfrentarnos a ellos. En cuanto a la gran superficie, the government subsidy has to come from political will los subsidios del gobierno tienen que venir de una voluntad política. Y una de las cosas que hacemos es valorar el agua más allá de su valor comercial. Y en otras palabras, queremos recortar agua de cualquier entidad económica y ver si puede funcionar o no. Por otra parte, tenemos una colaboración público-privada y luego también tenemos la desalinización de aguas subterráneas. Lo que estamos haciendo es desalinizar las aguas subterráneas y reducir otras aguas. Cuando desalinizamos el agua en el punto de abastecimiento, lo que hacemos es reducir los costes de transporte y esto hace que sea más viable. El alto coste de desalinización ha descendido y esto lo hemos conseguido gracias a la investigación y el desarrollo. Esto es esencial para la privatización porque si reducimos los costes, les dejamos que el sector privado pueda aprovechar los márgenes. También hemos tenido una reforma en cuanto a los costes. Y también la localización. También utilizamos un modelo financiero interseccional bastante sólido. Yo, de hecho, vengo del sector de la energía y del sector del petróleo. Sé que el sector del petróleo se basa en lo comercial, que ahí está la base. Para ello hay medidas muy precisas y cálculos muy precisos a lo largo de la cadena de suministro. Estas medidas y cálculos son muy importantes si queremos acercarnos más a la privatización. Todo se tiene que contabilizar. Y también Vera nos ha dicho que la energía renovable es esencial. Estoy completamente de acuerdo con el mensaje que nos ha transmitido. Luego tenemos el elevado coste del transporte de agua. Para ello lo hemos planificado. Para ello hemos llevado a cabo una planificación a largo plazo, la privatización, recursos alternativos, ver si podemos utilizar el agua subterránea o el agua superficial y también el uso de energías renovables. Y ahora vamos a llegar a una parte de las más críticas, sobre todo a la hora de utilizar la desalinización. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de la huella medioambiental. En Arabia Saudita hemos estado trabajando con una tecnología para poder recuperar la salmuera de la desalinización. Además, también nos hemos ocupado de la parte de los residuos. Tenemos que trabajar en el agua no facturada per cápita. Asimismo, tenemos diferentes oportunidades estratégicas. Ahora mismo estamos desarrollando diferentes investigaciones para ver cómo podemos utilizar el agua para el uso de la agricultura. Yo creo que vamos a pasar a la desalinización de agua para uso agrario. Tenemos recursos en el interior del país, recursos hídricos subterráneos que tienen menos salinidad. También tenemos las aguas residuales y esto es algo que Vera ha mencionado. Ellos lo están utilizando también para usos agrarios. Y lo cierto es que nosotros también contamos con ciertas investigaciones y estudios de Cabo Verde que son un muy buen ejemplo. Y luego el almacenamiento de acuíferos y la recuperación. Este es un punto clave que creo que no se ha mencionado en el día de hoy. Cuando producimos agua desalinizada,
también tenemos una oscilación en la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces tenemos un excedente de agua y por lo tanto es mejor almacenar este agua eh, bajo tierra para que esté cerca de las ciudades. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes y espero haberles hecho un buen resumen de la situación de nuestro país. Merci beaucoup, Monsieur Al-Khalali, pour cette Muchísimas lecture gracias, qui señor pour Al-Khalali, por beaucoup d'entre nous. lo que Vous ha avez bien souligné compartido que le con fait de nosotros. donner la priorité à Ha l'eau destacado que ne el hecho de viendrait destacar el agua concrétiser que sur si les politiques restent dynamiques solo puede llevarse a cabo si las et políticas que siguen siendo la dinámicas. volonté politique est Y importante para pour ello, la faire voluntad évoluer vers le política dessalement es esencial para evolucionar il faut hacia la être capable desalinización. d'évoluer à des rythmes selon Asimismo, des réalités también tenemos que climatiques et ser sociales. capaces de Et à long evolucionar terme, siguiendo il est diferentes besoin d'une ritmos dependiendo planification de las cohérente realidades et climáticas y visionnaire sociales qui a largo garantira plazo. Y es una évolution durable. planificación coherente y con cierta Une visión lo que va question a pour garantizar vous, una gestión sostenible. quelles Tenemos una opportunités pregunta le para usted. dessalement offre-t-il aux pays enclavés, s'il ¿Qué vous plaît? oportunidades ofrece la desalinización para los diferentes países? If I understand, this means that landlocked areas, right? Nos estamos refiriendo a Yes. territorios que no tienen acceso al mar. Sí, There are efectivamente, two a este tipo de opportunities. países. One Pues opportunity tenemos is dos to oportunidades. start working with countries that have access to the Una sea oportunidad es empezar a trabajar con in otros order to países que open sí que tienen corridors, un acceso al commercial mar, para corridors intentar to abrir the sea. estos pasillos o And the corredores second is comerciales para to llegar al have mar. Y an si no, evaluation la of saline segunda opción water sería inland. llevar a cabo There una are a evaluación del lot of agua salina geology en el interior del país. permits the availability of saline Tenemos que tener en water cuenta underground, diferentes and usually it is permisos, la has enough disponibilidad de agua pressure salina to come by itself to the surface. subterránea y muchas This veces is se cuenta con la particularly suficiente presión true when para you have que a este agua sedimentary basin pueda that llegar is hasta la about superficie. 8,000 to 6,000 meters Podemos in depth. tener una cuenca Usually you have sedimentaria que such tiene resource inland, entre and plus 800 also y to develop just like 8.000 y countries 6.000 start to metros de develop profundidad. Y hay water algunos agreement países between que han two countries, empezado and a they have desarrollar rivers and acuerdos stuff like hídricos that. You entre can dos also países donde hay develop an ríos, agreement etcétera. O sea que otra idea to sería open a poder corridor desarrollar towards the sea acuerdos in para, como order to hemos pump dicho, seawater abrir from un the country corredor that is hasta el mar para just close to the sea. intentar bombear agua del mar del país a través de o acercándonos al país que sí que tiene Merci salida al mar. beaucoup pour ces précisions Muchísimas gracias intéressantes por et estas compréhensibles. precisiones Nous allons tan passer interesantes. à Monsieur Ramiro Martínez Y Costa, ahora vamos a pasar al señor Ramiro Martínez Costa, coordinateur du réseau méditerranéen que es coordinador de la Red Mediterránea de des Organismos de organismes de bassin. Cuenca. Ramiro, d'après votre expérience, quelle est la place Ramiro, du según su dessalement dans experiencia, ¿cuál es el lugar que ocupa la desalinización? Ramiro, c'est à vous. Ramiro, tiene la palabra. ¿Vous voyez ma presentación? ¿Ven mi Oui, presentación bien? Hola, sí, bueno, gracias Stephanie por la presentación. Merci Stéphanie pour la présentation. Bonjour tout le monde. Merci pour l'organisation. Et c'est un honneur d'être ici avec vous. J'ai préparé cette présentation del análisis de las fortalezas y las debilidades de la desalación de agua de mar, que son bien conocidas en el Mediterráneo a causa de nuestro carácter de sufrir una escasez de recursos que es crónica. Y también en España, a la cual en gran parte represento aquí también hoy, porque nuestra Secretaría General de la Red Mediterránea está basada en Valencia, en España. Tengo el riesgo de ser el último interviniente, entonces seguramente me queda menos tiempo que a los demás, y por otro lado hay algunas cosas que ya se han dicho. Vaya por delante que les quiero pedir excusas si oyen demasiado ruido de fondo, pero hoy es el día de la gran fiesta aquí en la ciudad de Valencia, las Fallas, con lo cual
pueden escuchar ustedes petardos, música, etcétera, etcétera. Bueno, yo he preparado una presentación que está organizada en estos 3 bloques. Un primer bloque dedicado a cuestiones generales, un segundo con el análisis detallado de estas fortalezas y debilidades y un tercero donde pretendo aportar algunas conclusiones. El título de la jornada lo dice, estamos hablando de integración, estamos hablando de mix. El problema es que parece que este mix esté referido solo al tema de los recursos hídricos, que podemos resumir en el esquema que les presento ahí a la derecha. Tenemos recursos naturales, que son los llamados convencionales, bien sean de superficie o bien sean subterráneos. Y tenemos otros que podríamos llamar artificiales, que solemos conocer como no convencionales, como la desalación y la reutilización. Y pueden haber otros, como por ejemplo los trasvases o las transferencias de recursos entre territorios. Pero este análisis se queda corto si no tenemos en cuenta cuáles son las demandas que queremos atender con estos recursos. Y ahí tenemos el abastecimiento de agua, el riego, la energía, la industria, el uso recreacional, etcétera, etcétera. Porque si no tenemos en cuenta esta componente de la demanda, estaremos haciendo solamente la mitad del trabajo. En general, y se hace en España y en algunos países del Mediterráneo, al final este análisis de la satisfacción de las demandas con los recursos disponibles, lo lógico es hacerlo a nivel de cuenca hidrográfica, que es donde se generan los recursos y donde están emplazadas las demandas. No siempre es así. En esta zona del Mediterráneo tenemos buenas experiencias, en España, en Argelia, en Francia, Marruecos, en otros países, porque tenemos unas instituciones, unos organismos de cuenca que son los encargados de buscar ese equilibrio entre los recursos disponibles y las demandas a atender. Y cuando se producen tensiones o problemas, buscar las soluciones más apropiadas. Estamos hablando de gestión, pero alguien lo ha dicho antes, la gestión integrada no es posible si no ha habido una planificación previa, igualmente integrada. Alguien lo ha llamado anticipación. Esta gestión integrada de los recursos hídricos las tienen ustedes ahí bajo los 3 acrónimos en inglés, francés y español, pero en definitiva es lo que yo trato un poco de defender aquí. ¿Cómo se debe hacer esa gestión y planificación a nivel de cuenca hidrográfica? Como ejemplo, y no se ha dicho aquí nada al respecto, en España los recursos provenientes de la desalación de agua de mar necesitan, como el resto de los recursos, una concesión, una autorización del organismo de cuenca para que se puedan producir, porque es el organismo de cuenca el garante de asegurar que esos recursos se usen de manera combinada junto con el resto de recursos disponibles. Es decir, hablamos de un mix y hablamos de recursos. En algunos casos, en algunos territorios, en algunas zonas donde hay menos experiencia en esta gestión integrada, se han propuesto acercamientos parciales, como el conocido WEFE, agua, energía, alimentación y medio ambiente, ecosistemas, que pretenden simplificar un poco esta visión integrada. Pero olvidan que hay otras muchas componentes que tienen que ver con el agua, como la salud, la industria, la recreacional, la defensa, la seguridad, en fin, y tantas otras. Lo que tiene en cuenta todas estas componentes es la verdadera gestión integrada de los recursos hídricos y, como he dicho, preferiblemente a nivel de cuenca hidrográfica. En la segunda parte me voy a dedicar a repasar algunas cuestiones, ya se han citado aquí, cuáles son, a mi modo de ver, las principales fortalezas y debilidades de esta tecnología de obtención de recursos hídricos. He usado para ello un documento producido por la Asociación Española de Desalación y Reutilización, AEDIR,
un documento que ustedes podrán encontrar fácilmente en Internet. Bueno, he puesto ahí un esquema de una planta tipo actual de desalación basada en ósmosis inversa, con su captación de agua marina, su tratamiento, etcétera, etcétera, y su vertido, porque me voy a referir en lo que sigue sobre todo a un esquema de este tipo. Bueno, hemos hablado de los costes de producción y se han dado algunas cifras. Las que manejamos por nuestro entorno hoy hablan de un coste por metro cúbico entre el medio y €1 de coste de producción por metro cúbico, es decir, un 30% menos que en los años 90. Bueno, puede parecer caro, puede ser barato, pero en cualquier caso es 1000 veces más barata que el agua que podamos consumir embotellada. ¿Por qué se ha reducido este coste? Bueno, perdón, antes de este coste, que hemos visto antes unas cifras un tanto diferentes en el caso de Cabo Verde, hay que decir que se mueven en unos rangos muy amplios y que al final este coste depende de muchos factores, pero el tamaño de las plantas importa mucho, así como también el origen de las energías con las que se producen. En cualquier caso, este coste en nuestros ambientes, evidentemente, es mucho más caro que el agua regulada de superficie, que puede andar entre los 10 y los 20 céntimos de euro el metro cúbico. Pero empieza a ser ya del mismo orden que que el bombeo de algunas aguas subterráneas cuando se producen a mucha profundidad, con lo cual empieza a ser competitiva. Es la gestión integrada la que tiene que facilitar la distribución de costes de todas las fuentes de recurso de acuerdo con las demandas a atender. En cualquier caso, hay que recordar que siempre el agua más cara es aquella agua que no existe. Hemos hablado también del consumo de energía, que es un factor clave en la desalación. Hoy estamos hablando de entre 2,5 y 3 kilovatios hora para producir un metro cúbico de agua desalada. Y este coste de la energía explica gran parte del coste total de la desalación. En cualquier caso, este coste se ha reducido un 90% en los últimos 50 años, lo cual explica también la disminución del propio coste de producción. ¿Por qué se ha producido este coste? Pues fundamentalmente por varios factores, pero sobre todo lo que se ha avanzado en las tecnologías de recuperación de energía, en los sistemas de presión en las membranas y sobre todo con el uso de energías renovables. Insisto en que la desalación está íntimamente ligada con la disposición de energía, pero que en cualquier caso la energía que gastemos para abastecer de agua a una familia de 4 personas durante un año es más o menos la energía que va a consumir su refrigerador. Hemos hablado también de impactos ambientales. Está claro, el sistema coge un agua de mar que, como se ha dicho, tiene una salinidad en nuestro entorno de 35 gramos por litro, y de cada 100 litros que cogemos de esta agua produciremos 45 litros de agua potable, agua desalada, y 55 litros de vertido. Es decir, vertemos al mar más o menos la mitad de lo que hemos captado y por lo tanto con el doble de salinidad. Y eso puede producir un impacto. Si bien hay que decir que hoy en día, en los sistemas más avanzados, este impacto está muy controlado. Está controlado por diferentes vías. Por un lado, por el tema de cómo se produce el reintegro de esa salmuera, de ese PRIN al mar. He visto algunas fotos de un vertido directo sobre el mar que, por ejemplo, en España está totalmente prohibido. Hoy se utilizan este sistema de difusores, como el que les presento aquí en las fotos, en el que está muy bien estudiado cuál es el ángulo de difusión y la presión con la que tiene que ser lanzado para que el impacto prácticamente no se note en unos metros a poca distancia del lugar de vertido. En cualquier caso, hay unos sistemas de monitoreo y supervisión y de selección del punto de vertido muy, muy restrictivos, sin los cuales estas plantas no superan el trámite de la declaración positiva de impacto ambiental.
También hay que recordar que en cualquier caso el impacto ambiental de una obra no lo produce la solución que hemos adoptado, sino lo produce la necesidad que tratamos de cubrir, para la cual, de entre todas las soluciones posibles, adoptaremos aquella que tenga el menor impacto posible. Experiencia, pues se han lanzado aquí algunas cifras que yo actualizo aquí un poco. El tema de la desalación ya es bien conocido en todo el mundo. Tenemos 20.000 plantas desaladoras, casi 180 países que producen 100 millones de metros cúbicos de agua desalada por día. Y hay países punteros como Arabia Saudí, que nos acaba de hablar, como Estados Unidos, Israel, España, etcétera, etcétera. Y como ven en este mapa de distribución de las plantas en el mundo, pues los países del Golfo y los del Mediterráneo son los más representados. ¿Hasta qué punto con estos datos podemos seguir hablando de un recurso que no es convencional? Podemos llamarle artificial, pero hoy por hoy ya se ha convertido totalmente en convencional. ¿Y para qué usos hacemos el agua desalada? Pues fundamentalmente para estos tres. El abastecimiento urbano. Para el abastecimiento urbano tiene un coste más que aceptable. Pensemos que, por ejemplo, en países europeos estamos pagando en nuestras casas entre 2 y 4 euros el metro cúbico de abastecimiento y que el coste del agua, aunque fuera desalada, estaría alrededor de medio euro. Y sobre todo, como se acaba de señalar aquí un par de veces, lo que potencia el abastecimiento urbano con agua desalada es después la reutilización de las aguas usadas depuradas, porque es una cuestión de recuperación de costes. La industria lo tiene claro, suele funcionar en circuito cerrado cuando desala agua, de manera que reutiliza en diferentes ciclos el agua y para ellos el coste es aceptable y lo introducen en sus mecanismos de producción. En cuanto a la agricultura, cada vez se usa más, porque como he dicho antes, empieza a haber un coste que ya es competente con algunas perforaciones profundas. Y sobre todo, en agricultura se usa como mezcla con aguas más dulces cuando los cultivos son capaces de soportar algún grado de salinización. El agua de abastecimiento urbano es especialmente importante en el Mediterráneo por lo que tiene que ver con el turismo costero. Pensamos la gran demanda que supone la urbanización turística de la costa, donde algunas estadísticas han hablado de que un turista, cuando circula por el Mediterráneo como turista, consume 6 veces más agua de la que lo hace en su casa. Y eso hace que fomente la reutilización en estas áreas. Se ha dicho también, el agua desalada es equivalente al agua potable. ¿Por qué? Porque los sistemas de filtración hoy en día ya son muy potentes y son capaces de filtrar todo tipo de sales y de componentes, y además porque el posttratamiento permite añadir todas las sales que sean del gusto de los usuarios que la van a consumir, con lo que en definitiva estamos construyendo o produciendo un agua a la demanda. Sobre la toxicidad ya se ha comentado también, la que pudiera provenir del agua del mar es incluso retenida en las membranas, y si acaso, si hay que hablar de algún impacto de toxicidad en este sentido, es el que tiene que ver con la recuperación de esos elementos retenidos en las membranas. Pero como nos ha recordado el colega de Arabia, hoy en día ya hay tecnologías muy avanzadas para la valorización y recuperación de los minerales que se han quedado en esas membranas. Las plantas de desalación no emiten gases de efecto invernadero, CO2 directamente, si acaso hay emisiones indirectas asociadas con el sistema de producción de energía que utilizan, pero ya en cuanto utilicemos energías renovables, esta componente va a ir claramente a menos. Y las principales ventajas de esta componente de agua desalada, ya se ha dicho aquí, es para territorios que no tienen otra alternativa, donde el agua desalada supone la garantía hídrica, porque además es independiente de las condiciones del clima y permite la recuperación de otros recursos renovables que han sido duramente castigados
durante la historia, permite la recuperación de acuíferos. Por eso no he entendido muy bien la intervención de mi colega de Cabo Verde, porque no creo que esto tenga nada que ver con la intrusión marina. Al revés, en la medida que utilicemos agua de mar desalada para el abastecimiento, estaremos dejando de extraer agua de los acuíferos y, por lo tanto, posibilitando su recuperación piezométrica y que no aumente la intrusión marina. Esto es muy importante en los países áridos y semiáridos. Y la foto de la izquierda nos recuerda la subsidencia famosa producida en California durante 50 años, producto de la sobreexplotación de esos acuíferos. En definitiva, mis principales conclusiones son estas. No se trata de estar a favor o en contra de la desalación. Es simplemente una alternativa, otra alternativa complementaria que hay que estudiar en qué medida hay que integrar en el sistema general de recursos que están disponibles. Y lo hace en unas condiciones verdaderamente competitivas en términos de coste y de impacto ambiental, pero que tienen que ser controlados. Y sobre todo es muy apropiado cuando se produzca esta desalación en combinación con la utilización de energías renovables. El principal beneficio ambiental viene derivado de aquellas regiones que están sometidas a un gran estrés hídrico, donde la desalación puede suponer la recuperación de ecosistemas terrestres que hasta entonces habían sido castigados. Y al final, lo que tenemos que hacer descansar es la decisión en un cuerpo, en una organización que tenga la capacidad de controlar recursos y demandas y, de acuerdo con los usuarios, ser capaces de encontrar una distribución de costes y beneficios equitable para todo. Como última conclusión, he querido añadir hoy mismo esta referencia a la importancia de las desaladoras en los conflictos bélicos. Lo estamos viendo estos días en el caso del Oriente Medio, donde tanto las plantas desaladoras como las plantas energéticas que abastecen a estas desaladoras se ha convertido en un arma de guerra. Ya ocurrió también en la guerra de Gaza, donde se eliminó la posibilidad de acceso al agua a la población afectada, y esto es particularmente importante en los países que hoy día están padeciendo esta guerra del Golfo, como Arabia Saudí, Kuwait, Omán e Israel. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Merci beaucoup, Ramiro, por Muchísimas gracias, Ramiro. Nos ha dicho que la desalinización es siempre una solución para hacer frente al estrés hídrico integrándolo con las otras fuentes, esto refuerza la seguridad hídrica, dándonos diferentes ventajas tecnológicas que va a reducir su coste y su impacto medioambiental. Y es algo que nos ha indicado. Así que muchas gracias. Ahora me gustaría invitar a los participantes que nos hagan preguntas en el chat, indicando para quién van estas preguntas. Y en primer lugar, Ramiro, ¿cuál sería el marco decisional para aprobar un sistema de desalinización? Bueno, he tratado de referirme a ello rápidamente al final de mi exposición. El cuadro decisional yo creo que tiene que ser el mismo en el que está apoyada el resto de la gestión y la planificación de los recursos hídricos. En el caso de Francia, en el caso de España, lo conocemos bien a nivel de los organismos de cuenca, pero allá donde no existan estos organismos, deben existir unos organismos similares que en definitiva son los que tienen que tomar la decisión sobre qué tipo de recursos van a componer el mix hídrico que hace falta para satisfacer a las demandas. Une dernière question. Quelles sont Y les una última principaux défis pregunta, auxquels est confronté ¿cuáles le son los dessalement de l'eau de principales mer, Ramiro? desafíos a los que se enfrenta la desalinización del agua del Bueno, mar, Ramiro? los desafíos los hemos repasado durante esta mañana. Hay un desafío que es el consumo energético, pero que últimamente está muy bien, digamos, controlado y respondido por el uso cada vez más frecuente de las energías renovables, con lo cual uno de los principales problemas de la desalación tiende
a aminorarse o a desaparecer. Y el segundo va a ser el coste, pero el coste siempre hay que entenderlo en términos comparativos. El coste de un recurso comparado con el coste de otro tipo de recursos. Y ahí, en muchos escenarios, la desalación sale ganadora, sobre todo cuando no hay recursos alternativos o cuando los bombeos ya se producen a unas profundidades tan grandes que superan incluso el coste del agua desalada. Merci Ramiro. Donc pour vous Muchísimas informer, bien sûr, gracias, nous allons Ramiro. transmettre l'ensemble des Por diapositives. supuesto, vamos a enviarles todas las Et diapositivas. nous touchons à la fin de notre premier webinaire. Y ya estamos en el final de nuestro primer webinario. Ahora me gustaría darle la palabra al señor Eric Tardieu, secretario general de la Red Internacional de Organismos de Cuenca. Merci, Stéphanie. Muchísimas Thank you very gracias, much. I will Estefanía. conclude in Muchísimas English. gracias. Yo voy a hacer la With conclusión en inglés. maybe only three takeaway messages after this very Y voy a informative transmitir 3 webinar, and I mensajes would like to clave start, of para course, después de by este thanking webinario. very much our Además, great panelists me for their gustaría very empezar informative dándole las gracias a and nuestros detailed panelistas por haber presentations. transmitido Thank you estas for that, presentaciones con really. tantos detalles. First, I Tienen mucho think valor, that así que you muchísimas understand after gracias. this first En webinar primer the lugar, espero importance que of entiendan después de este primer today's webinario topic for INVO, la for the International Network of importancia Basin de esta Organizations, temática and for para la Red the Nacional necessity de las to Organizaciones de update la Cuenca y la necesidad que basin tenemos level de approaches. We have actualizar los these enfoques two basados en las mirror cuencas. operations, I would say. First, Tenemos how dos can we operaciones espejo. integrate En really primer lugar, desalinated tenemos que water pensar cómo resources podemos into integrar el IWRM agua approaches? desalinizada And the dentro mirror de los equation is enfoques de la gestión how integrada de do los we have recursos to hídricos. update Y además también nos IWRM tenemos que preguntar cómo implementation podemos tools actualizar las herramientas de behind those implementación de la gestión governance integrada tools de los in order recursos to hídricos. better Hablamos de take into herramientas de account planificación, de gobernanza, desalination. para So tener we've mejor en been cuenta happy la to share really desalinización. different situations today where Hoy hemos podido desalination compartir is diferentes already situaciones con ustedes fully donde part of vemos the que la water security desalinización forma strategy in a parte very different completa de una estrategia de context, and we've seguridad seen hídrica. it Hemos was visto also diferentes important for us to contextos. confirm Además, that también era muy desalinated water importante resources can confirmar be que useful los not recursos only, of de course, and agua it remains a priority, desalinizada not only for drinking water supply, pueden ser but una also prioridad y for no solo para agriculture, el for agua industry, for de tourism, uso and this is popular, the sino también core para of the uso very de la agricultura, de la traditional industria, del approaches turismo. for Y IWRM. And estos so son muchos de los enfoques muy we have tradicionales de la confirmed, gestión integrada de los this is recursos not a hídricos. surprise, but still Y es algo interesting. que hemos We have confirmado, no es una confirmed that sorpresa, pero desalination sigue is siendo not algo muy the interesante. Hemos confirmado universal que la desalinización solution, but no es la one very solución important and universal, strategic sino que solution es to una solución muy integrate importante y among muy others, estratégica and that que se can puede contribute integrar to entre the otras y resilience, que to the water ello puede security contribuir con la strategy of many resiliencia para así alcanzar una territories, estrategia countries, de seguridad de and aguas para muchos regions, territorios, and I would países y say an regiones. increasing number of regions, Y mainly podría because of decir the un growing número que impact va of creciendo climate de change. regiones debido Second, al impacto we've creciente del cambio climático. we've seen too rapidly for En today, but segundo we will lugar, continue our work. hemos But visto de una forma muy we've rápida seen en el día de hoy, pero several bueno, factors continuaremos con of nuestro trabajo. Hemos success visto diferentes for the factores de implementation éxito and for the integration para of la implementación y para la desalination into integración de IWR la approaches, into this desalinización new dentro de los water enfoques de gestión resources integrada de mix los that recursos is hídricos, dentro de necessary este to mix de recursos be hídricos que considered es in many necesario y que contexts. tenemos que tener en cuenta en muchos Technologies contextos. have evolved, and this Las has been tecnologías también han mentioned by evolucionado several y esto es speakers, algo and que the diferentes cost panelistas han reduction mencionado. is one of Y the también han key mencionado la reducción de costes. progresses that Yo diría que today este es uno de los make principales progresos que podemos desalination destacar hoy possible into this y que water resources mix. permiten It was que not la the case desalinización 20 or pueda 30 formar years parte ago, de but este mix costs have hídrico. been Este no era el caso highly hace 20 o reduced, 30 años, pero vemos and que ahora now los we have costes sí que se han possible reducido comparisons between consideradamente y different por lo water tanto tenemos resources.
cooperaciones posibles entre diferentes recursos hídricos. Pero no tenemos que hablar solo sobre el coste o la integración económica. También tenemos que tener en cuenta, por supuesto, el marco regulatorio, que también se ha mencionado. Y conectado con este marco regulatorio, también tenemos unas estrategias nacionales, políticas nacionales y la voluntad política, que por supuesto es algo esencial. Por ello tenemos que tener una visión integral a nivel político. De hecho, voy a utilizar los términos utilizados por nuestro compañero de Arabia Saudí. Marco regulatorio, estrategia política, enfoques muy técnicos para así poder abordar la sostenibilidad de la desalinización dentro de los recursos del mix hídrico y también de la huella medioambiental que tienen los recursos hídricos desalinizados. Es muy importante integrar la desalinización dentro de los de las herramientas de la gestión integrada de los recursos hídricos. En este caso, pues hablamos de planificación, estrategias, gobernanza. La verdad es que no hemos hablado mucho de esto, sobre gobernanza. Tenemos que hablar también de los diálogos entre los diferentes usuarios de agua y los diferentes sectores hídricos. Y esto, por supuesto, también es esencial para que la integración funcione. Así que, a fin de cuentas, quizás podemos reutilizar esta fórmula en general, Arif. Tenemos que utilizar una estrategia de desalinización dentro de nuestro enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos. Tercero, y mensaje también muy importante, tenemos una condición clave o unos primeros pasos que tendríamos que abordar antes de hablar de la integración de la desalinización. Tenemos que hablar, por ejemplo, de la gestión de las demandas, de los enfoques de ahorro de agua. De hecho, Romeo ha dicho, el agua más cara es aquella que no existe y viceversa. Podemos decir, el mejor recurso hídrico es el agua que no necesitamos, por ejemplo. Y este es un aspecto clave de estos enfoques integrados. Sabemos que tenemos el coste de energético, el coste monetario de la desalinización, por lo tanto creo que este tiene que ser uno de los mensajes clave que vamos a seguir reforzando desde nuestra parte. Así que, como he dicho, vamos a seguir continuando con el trabajo, trabajando en esta temática, porque efectivamente consideramos que se encuentra en el centro de las nuevas maneras de poder implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca. En el chat pueden ver que hemos empezado con la producción de un nuevo librillo dedicado a estos recursos hídricos. Por lo tanto, si están interesados en contribuir, si quieren presentar un estudio de caso, por favor, escríbanos y sigan lo que vamos a hacer porque tendremos otro webinario, el mismo formato, y en este caso, en ese webinario nos vamos a centrar en las aguas residuales tratadas. Este webinario se realizará a final de año y así completaremos el ciclo de los recursos hídricos no convencionales, que efectivamente tienen que integrarse en los enfoques de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca. Y con esto ya voy a concluir. Además, también me gustaría destacar que una de las acciones principales y uno de los debates esenciales en los que participamos en vistas del Foro del Agua Mundial que se celebra en Riad. Arif, como bien saben, es una de las personas que está preparando este proceso y la verdad es que es un placer poder contar con usted aquí, Arif. Como he dicho, vamos a seguir trabajando de forma conjunta con muchos otros socios y esperamos que puedan continuar este viaje con nosotros. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a las intérpretes que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a intentar mantener webinarios en estos 3 idiomas. Muchísimas gracias por su participación activa. Este mensaje es para la audiencia. Hasta luego, que vaya bien.